¿Qué tal? Mi nombre es David, soy adicto, pertenezco a la Confraternidad de Narcóticos Anónimos. Vamos a tratar en este audio el capítulo 4, cómo funciona. Estos son los principios que han hecho posible nuestra recuperación. Inmediatamente se va a los pasos. Vamos a leer solamente el primero. De hecho, los otros capítulos nos prepararon para este paso, que es el paso sobre el que vamos a construir nuestra recuperación. Vamos a tratar de desglosarlo a lo mejor de mi capacidad. El primero, admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. El paso consta de dos partes. Una es admitir que soy impotente ante mi consumo obsesivo y compulsivo, y más adelante me va a explicar qué es una obsesión y qué es la compulsión. Hay una coma y después que nuestra vida se había vuelto ingobernable, la segunda parte del paso. No es importante qué consumíamos ni cuánto. En Narcóticos Anónimos lo más importante es estar limpios, porque solamente a través de la abstinencia podemos entrar en recuperación. Nos damos cuenta de que no podemos consumir drogas y vivir. Ahí están las dos partes del primer paso. Una es mi consumo sin control y la otra es mi incapacidad para vivir con este consumo. Cuando admitimos nuestra impotencia ante las drogas y nuestra incapacidad para gobernar nuestra propia vida, abrimos las puertas a la recuperación. Yo siempre creí que mi problema era mi consumo nada más. Siempre lo creí. Si yo soy un drogadicto, mi problema son las drogas. Si yo dejo de consumir, pues he solucionado mi problema. Y lo vi así, nunca le puse atención a la segunda parte del primer paso. Si tú cuando dejaste de consumir, toda tu vida mejoró, nada más dejando de consumir, o sea, las consecuencias de tu drogadicción no te alcanzaron, si tú dejando de consumir solucionaste tu problema, entonces tu problema eran las drogas. Quiere decir que tuviste problemas con las drogas. Tu vida no era ingobernable. Tenías buenas relaciones familiares, tu autoestima estaba a poca madre, tus emociones, tus ilusiones de la vida, tu economía, tu sexualidad no se vio afectada, tus relaciones sociales no se vieron afectadas, tu salud física no se vio afectada. Pues entonces lo que tenías era un problema con las drogas nada más. Y dejaste de consumir y tu vida se solucionó. Pero un adicto no tan solo tiene problemas con su consumo y falta de poder en su consumo, falta de control en su consumo, consume obsesiva y compulsivamente. Su vida es inmanejable, tiene muchas consecuencias su consumo. El tercer capítulo, ¿por qué estamos aquí?, no lo dijo. Por eso te decía que es muy importante que escuchara los capítulos anteriores. Nos dijo que éramos incapaces de vivir la vida tal cual es, que nos encontrábamos iracundos, molestos, inquietos, ansiosos, que cuando los efectos de la droga pasaban, nuestros problemas aún empeoraban, no tan solo no mejoraban, porque un adicto que ha dejado de consumir está ansioso, descontento, iracundo, molesto, aburrido. No es solo el consumo, también somos impotentes para vivir la vida tal cual es. Por eso el primer paso, en su segundo párrafo, como yo lo veo aquí, dice que cuando admitimos nuestra impotencia, o sea, mi impotencia ante el consumo y mi incapacidad para gobernar mi propia vida, es cuando abrimos las puertas a la recuperación. Tengo que admitir ambas cosas. Nadie pudo convencernos de que éramos adictos. Tuvimos que admitirlo nosotros. Si tenemos dudas, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Puedo controlar el consumo de cualquier sustancia química que altere mi mente o mi estado de ánimo? En cuanto lo pensemos, la mayoría de los adictos veremos que el control es imposible. Sea cual fuera el resultado, descubrimos que no podemos controlar nuestro consumo durante ningún periodo de tiempo. Esto indica claramente que un adicto no tiene control sobre las drogas. Impotencia significa consumir drogas contra nuestra voluntad. Es la naturaleza de la adicción. Perdemos nuestra voluntad para dejar de consumir. Y cuando consumimos, perdemos la voluntad para dejar de hacerlo. Seguimos y seguimos y seguimos. Ahora, si no podemos parar, ¿cómo podemos decirnos que controlamos la situación? Al decir que no podemos elegir de ningún modo, nos referimos a nuestra incapacidad para dejar de consumir, incluso con la mayor fuerza de voluntad y el deseo más sincero.
Sin embargo, podemos elegir a partir del momento en que dejamos de justificar nuestro consumo. La incapacidad para controlar nuestro consumo de drogas es un síntoma de la enfermedad. Somos impotentes no solo ante las drogas, sino también ante nuestra adicción. Y tenemos que admitir esto para poder recuperarnos. Una, tengo que admitir que no tengo control sobre mi consumo. Y dos, que he perdido también el control sobre mi vida para moderarla, para vivirla tal cual es. Tenemos que admitir estas dos partes para poder recuperarnos. Analizamos las dos partes del primer paso. La primera parte del primer paso dice, admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción. Veamos por qué somos impotentes. Y entonces dice que el aspecto físico de mi enfermedad es el consumo compulsivo de drogas, la incapacidad de parar de consumir una vez que he empezado a hacerlo. Y me dice que el aspecto mental es la obsesión o el deseo abrumador de consumir aunque estemos destrozando nuestra vida. Y la parte espiritual es nuestro egocentrismo total. Veamos por qué soy impotente. ¿Qué es la obsesión? Es el estado de la persona que tiene en la mente una idea fija o permanente y se encuentra dominado por ella. La obsesión entra cuando yo he dejado de consumir y de repente me viene la idea, debido a alguna circunstancia, una bronca, un pleito, estoy aburrido, no sé qué hacer, llega la idea, me están dando ganas de consumir, estaría bien ponerme bien. Esa idea se convierte en obsesión y cuando se convierte en obsesión, se convierte en una idea fija y permanente y me domina. La definición de la obsesión es esta: estado de la persona que tiene en la mente una idea fija o permanente y se encuentra dominado por ella. No hay un ser humano en la tierra que pueda con una obsesión. Podemos con los antojos. A mí se me antoja echarme una pizza entera ahorita, pero soy diabético, no puedo consumir tantos carbohidratos en una sola sentada. No, imagínate, empiezo a tener broncas serias. Se me antoja, pero no es una obsesión. Porque si fuera obsesión, apago el micrófono y me voy y me compro una pizza, donde sea y como sea. Es un antojo y es controlable para un ser humano, pero la obsesión no es controlable, es un dominio mental que yo padezco. La obsesión proviene del término latín obsesio, que significa asedio. Se trata de una perturbación anímica producida por una idea fija que con tenaz persistencia asalta la mente. Imagínate esto, si es un asedio, esta obsesión está dándome vueltas nada más. Es cuestión de una circunstancia, una bronca, una emoción y ¡pum! Como me asedia, me agarra y me domina. Por eso cuando consumía yo, decía, pero yo no quería consumir. O sea, ya las cosas iban bien, ya las cosas iban más o menos. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Por qué volví a consumir? Porque estaba dominado por una obsesión. Es una cuestión mental, surge en la mente, domina mi mente, se convierte en una idea fija, es un asedio, es una perturbación anímica que produce esta idea fija, que es persistente, o sea, es terca, es tenaz y asalta mi mente. Una vez que entra la obsesión en mí, ya no es antojo, yo tengo que ir a conseguir. No importa qué hora es, qué estoy haciendo, voy a maquinar todo lo necesario para ir a conseguir. Es el aspecto mental, la obsesión. No hay un ser humano que pueda con una obsesión. Este pensamiento, sentimiento o tendencia aparece en desacuerdo con el pensamiento consciente de la persona. Por eso, las personas que no son adictas no entienden a un adicto, no comprenden a un adicto, porque dicen, ¿por qué volviste a consumir si ya me habías prometido? Si ya habías jurado, si tú mismo me dijiste llorando, si un hincado, si me dijiste, David, ¿por qué volviste a consumir? Yo no sabía que yo padecía de una obsesión por consumir y que me asediaba constantemente, que me perturbaba anímicamente, una idea fija y tenaz para consumir, y que este pensamiento perturbador, persistente y tenaz que asaltaba mi mente,
iba en contra, en desacuerdo con el pensamiento consciente mío. Yo no quería volver a consumir, pero volví a consumir. Y este pensamiento persiste más allá de los esfuerzos por librarse de él. Por eso es imposible librarse de una obsesión. Por eso volvemos a consumir. La obsesión me dice cuándo voy a consumir. Es un mandato mental, preocupación o idea que domina y acapara la atención intelectual y que siempre va acompañada de un penoso sentimiento de ansiedad. O sea, yo creía que consumía porque era un idiota, falta de carácter, inmoral, débil. Y cuando veo la descripción de la obsesión me lo aclara. Es un sentimiento o tendencia que aparece en desacuerdo con mi pensamiento consciente. Persiste más allá de mis esfuerzos por liberarme de este pensamiento. Es una preocupación o idea que domina y acapara mi atención intelectual. El texto básico me dice que el aspecto mental es la obsesión o el deseo abrumador de consumir, aunque esté destrozando mi vida. No es que sea yo un idiota, padezco de una obsesión y la obsesión es incontrolable para mí. Espero que haya quedado claro lo de la obsesión. Si esta enfermedad es una enfermedad que tiene 3 aspectos, mental, físico y espiritual, estamos viendo el aspecto mental, la obsesión. Ahora vamos a ver la compulsión física. ¿Qué es una compulsión? Es el impulso o deseo intenso o vehemente de hacer una cosa. Impulso o deseo intenso de hacer una cosa. Compulsión se refiere a la falta de control en la ingesta de la sustancia, su búsqueda compulsiva y su uso continuado a pesar de los efectos adversos en la vida de los sujetos. Una vez que yo consumo algo, mi cuerpo desarrolla la compulsión, se dispara. También imposible de controlar para un ser humano la compulsión. Ahí está mi falta de control en lo que me meto. Ahí está mi búsqueda compulsiva y mi uso continuado a pesar de los efectos adversos en mi vida. Una vez que entra, es un mandato físico. La obsesión es un mandato mental. La compulsión es un mandato físico. Es como el mandato que te explicaba en el capítulo anterior. Si mi cuerpo dice, tengo sed, y yo le digo, tranquilo, al rato nos echamos un trago de agua o algo, mi cuerpo me dice, no, tengo sed, me estoy deshidratando, es un mandato. Y yo tengo que buscar agua. Es un mandato orgánico, es un mandato físico. Igual, orinar. Aunque yo le diga a mi cuerpo, no vamos a orinar, no vamos a orinar, no vamos a orinar, a mi cuerpo no le importa que yo le diga que no. Mi cuerpo va a orinar porque es un mandato orgánico. Cuando yo me meto la primera droga y digo, nada más me voy a meter esto, mi cuerpo me dice, ya entró la primera y ahora has perdido el control. Ahora yo, tu cuerpo, te pido más y más y más. Y empieza mi búsqueda compulsiva y mi uso continuado a pesar de los efectos adversos en mi vida, en tu vida. Entonces imagínate esto, si la obsesión te hace volver a consumir, aun cuando va en desacuerdo con tu pensamiento consciente, es un asedio y cuando empiezas a consumir, entra la compulsión, el total descontrol. Ya no tienes control, tu cuerpo pide más y más y más y más y más. Como un cuerpo sediento, te exige agua. Como un cuerpo que quiere orinar, te exige que orines. La compulsión te exige que consumas. Ah, con razón. Con razón yo no tenía control y volvía a consumir. Aunque la conciencia me decía, no vuelvas a consumir, pinche David, ya estuvo. Ve todo el daño que estás dejando atrás. Ve, ya sabes lo que ocurre. Te picas, ¿no? Aquí en México le decimos picado a alguien que le entra algo, le entra cualquier cosa, alcohol, droga, lo que sea, y quiere más, y quiere más, y quiere más, ya se picó. Ahora entiendo lo que era eso. Era mi compulsión. Entonces, soy impotente ante la obsesión y soy impotente ante la compulsión. Me encuentro dominado por esas dos partes en mi consumo. El texto básico dice que el aspecto físico de mi enfermedad es el consumo compulsivo de drogas. La incapacidad de parar de consumir una vez que hemos empezado. Una vez que me entró algo, ya estuvo, yo voy a seguir. Y no importa qué tenga que hacer,
robar, manipular, usar, dañar, lo que sea, porque mi cuerpo me está diciendo, ya entró la primera, ahora quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Creíamos que podíamos parar cuando quisiéramos, a pesar de que los hechos demostraban lo contrario. La negación, la sustitución, los pretextos, las justificaciones, la desconfianza en los demás, la culpabilidad, la vergüenza, el abandono, la degradación y el aislamiento y la pérdida de control son los resultados de nuestra enfermedad. Te los voy a repetir para ver si te identificas con esto. La negación, la sustitución, los pretextos, las justificaciones, la desconfianza en los demás, la culpa, la vergüenza, el abandono, la degradación, el aislamiento y la pérdida de control son los resultados de mi enfermedad, porque esta enfermedad es progresiva, incurable y mortal. Pero para nosotros, para la mayoría, es un alivio descubrir que se trata de una enfermedad y no de una deficiencia moral. No eres irremediablemente malo, tonto, inmoral, falta de voluntad. No, es que tu enfermedad te ha ocasionado eso. Esos son los resultados de nuestra enfermedad. Obsesión y compulsión. La obsesión decide cuándo consumo, mi obsesión. Y mi compulsión decide cuánto. Yo ya no decido cuánto. ¿Cuántas veces empecé a consumir sabiendo que tenía que estar en casa esa noche y me pasé 4 o 5 días encerrado en un motel sucio, escondiéndome de todo y no podía dejar de consumir? Y mi intención no era esa. Mi intención era llegar a casa, ver a mis hijas, cenar, cualquier cosa que hace cualquier persona. Eso es la vida tal cual es. Pero mi obsesión me decía, vamos, 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 asedio, insistente, tenaz, persistente. Empezaba a consumir y después ya no podía dejar de consumir. Y a veces llegué a ausentarme por no solo días, semanas, si es que tenía recursos para seguir consumiendo, aunque yo ya no quisiera consumir. ¿Por qué? Yo no sabía que padecía de una obsesión y de una compulsión. Espero que haya quedado claro. Si no, busca la definición en el diccionario. Obsesión y compulsión, para que veas qué es lo que padeces, si es que ya te has identificado como un adicto. Es un alivio descubrir que se trata de una enfermedad, en realidad es un alivio, y que no es una deficiencia moral. No somos responsables de habernos convertido en adictos, pero sí lo somos de nuestra recuperación. Vuelve a hacer énfasis en esto. La mayoría intentamos dejar de consumir por nuestra cuenta, pero fuimos incapaces de vivir ni con drogas ni sin ellas, porque cuando dejas de consumir, somos incapaces de vivir sin ellas. Y entonces volvemos a consumir, entra la obsesión. Con el tiempo nos dimos cuenta de que éramos impotentes ante nuestra adicción. Muchos intentamos dejar de consumir únicamente con fuerza de voluntad, pero es claro que la obsesión y la compulsión no le importa nuestra fuerza de voluntad. Son mandatos, un mandato mental, la obsesión, y un mandato físico, la compulsión. Y no obedecen a la intelectualidad o la razón. Muchos intentamos dejar de consumir únicamente con fuerza de voluntad. Esto resultó ser una solución temporal porque vimos que nuestra fuerza de voluntad sola no iba a funcionar durante mucho tiempo, y no sé si te pasó a ti. La única vez que he dejado de consumir por más tiempo, con esa fuerza de voluntad o por mi voluntad, es menos de un año, yendo al grupo y todo ese rollo. Hasta que un día, sin haber trabajado estos pasos, pues obviamente tengo una bronca con era mi segunda esposa ya, y por una bronquita pequeña, se armó un rollo grande y entonces le dije, sí, pues te voy a dar al David que siempre quisiste tener. Bla, 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 te voy justificándome, ¿no? Lacerándome, conmiserándome. Pues sí, pues si no entiendes vas a ver lo que va a pasar. Ahorita mismo me drogo. Y fui a drogarme. Iba casi para el año. No había practicado absolutamente nada de estos pasos para poder obtener un poco de sano juicio. Sin drogas, mi juicio era el mismo prácticamente. Solamente había dejado de consumir. Me fui a consumir esa tarde y me tomó cerca de 24 años volver a un grupo. Durante ese tiempo, todo lo que me dijeron en aquellos años que iba a suceder, sucedió. Cárceles, hospitales, quererme matar y una muerte en vida. Por eso hacemos énfasis en que la adicción no es solo el consumo es el síntoma. Y por eso es importante que este paso se entienda. Porque estamos a merced de esa obsesión. Cuando entró en mí la obsesión de consumir esa tarde, yo no creí que me iba a tomar más de 20 años volver. Y tantos daños más. Yo no creí eso. Ni siquiera sabía que era una obsesión. Cuando yo iba camino a ver a mi conecte,
yo ya no había vuelta atrás. Esa idea era tenaz y persistente. Si eres un adicto, si padeces esta enfermedad progresiva, mortal e incurable, y no atiendes esa enfermedad con el tratamiento de los 12 pasos, esa puede ser la razón por la que has recaído, o esa puede ser la razón por la que podrías recaer, ¿va? Y eso tiene que quedar claro, y eso me lo deja claro hasta este momento la lectura de este primer paso. Probamos infinidad de remedios, psiquiatras, hospitales, centros de rehabilitación, amantes, nuevas ciudades, nuevos trabajos, todo lo que intentábamos fracasaba. Empezamos a comprender que habíamos tratado de poner como pretexto las tonterías más absurdas para justificar el desorden que las drogas habían producido en nuestra vida. ¿Y quién no se ha justificado con tonterías absurdas? No es mi culpa, es que estaba cansado para trabajar bien. Es que sexualmente yo funciono mejor así. Es que socializo más y me pongo más al tiro. Es que fue tu culpa. Es que fue por mi niñez. Es que fue por lo que pasó hace 6 años. Es por lo que pasó hace 6 minutos. Tonterías absurdas que siempre puse para justificar el desorden que las drogas habían producido en mi vida. Hasta que no hayamos abandonado todas nuestras reservas, sean cuales fueran, peligra la base de nuestra recuperación. Este paso es la base de mi recuperación. No puedo tener ninguna reserva de que soy adicto y de que si algún día consumo, mi vida va a destrozarse otra vez. Y de que cuando empiece a consumir, no voy a poder controlar mi consumo, que voy cuesta abajo. Puedo tener reservas de que cuando me vuelva rico y encuentre el mujeronononón que quiero tener por varias noches, o la situación correcta, o el lugar correcto, o la persona correcta y la circunstancia correcta, voy a consumir. Esa reserva puede estar porque yo soy un adicto, y un adicto lo que quiere es consumir, pero no tengo ninguna reserva de que yo padezco de esa obsesión y de esa compulsión, y de que cuando yo consumo obsesiva y compulsivamente, no puedo controlar mi vida. No puedo tener esa reserva ahora, y no la tengo, porque no tengo ninguna reserva del daño que me causa. No tengo ninguna reserva del daño que me causa mi consumo y cómo es mi consumo obsesivo y compulsivo. Y cómo mi vida se vuelve inmanejable casi inmediatamente después de haber consumido, porque soy adicto. No tengo ninguna reserva de que soy adicto. Si tienes alguna reserva, si eres o no adicto, peligra tu base, la base de tu recuperación. De eso trata este primer paso. Yo no puedo, porque no puedo controlar la obsesión y porque no puedo controlar la compulsión y porque no puedo vivir la vida tal cual es cuando consumo. Soy adicto. No hay ninguna reserva en cuanto a eso, pero tuve que leer esto, entenderlo, comprenderlo, sentirlo y después trabajarlo con mi padrino para que no quedara ninguna duda. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Qué ocurrió cuando tú empezaste a trabajar este paso? Y con la experiencia de él y con lo que yo ya entendí, comprendí y siento, ¡pum!, se da. Sí, yo también soy así. Yo tampoco puedo. Cualquier reserva de que somos adictos nos impedirá aprovechar los beneficios que puede ofrecernos este programa. Al deshacernos de toda reserva, nos rendimos. Si tienes alguna reserva de que eres adicto o no, espero que con los 3 capítulos anteriores y con este te quede claro si lo eres. Si tienes alguna reserva y no crees que tienes un problema cuando entra la obsesión en ti y no tienes control sobre ella y que consumes compulsivamente una vez que empiezas a consumir y que tu vida se vuelve inmanejable una vez que consumes o cada vez que consumes, si tienes alguna duda con eso, pide ayuda. Otro adicto te puede ayudar a decirte cómo es que llegó a ese punto de rendición, cómo se deshizo de esa reserva, porque cualquier reserva te impedirá aprovechar los beneficios que te puede ofrecer este programa. ¿Qué beneficios te ofrece este programa? Ponerte en paz contigo mismo, ponerte en paz con un poder superior y ponerte en paz, aunque no lo concibas ahora, y ponerte en paz con los demás y mantenerte así con los demás pasos, mantenerse en ese estado. Te ofrece recuperación, recuperarte a ti, quitarte todas las costras, sacar todo el veneno que traes dentro, los resentimientos, la culpa, la vergüenza, la desolación. Si tú tienes alguna reserva de que si eres adicto o no, y si tienes una reserva si eres adicto o no, escucha los 3 primeros compartimientos, los 3 primeros capítulos o léelos junto con alguien que ya los ha practicado
para que no te quede ninguna reserva y para que por fin te rindas. Entonces, solo entonces podemos recibir ayuda para recuperarnos de la enfermedad de la adicción. Si somos impotentes, ¿cómo puede ayudarnos Narcóticos Anónimos? Bueno, empezamos por pedir ayuda. La base de nuestro programa es admitir que nosotros, por nuestra cuenta, no tenemos ningún poder sobre la adicción. Cuando podamos aceptar este hecho, habremos completado la primera parte del primer paso, porque el primer paso tiene dos partes. La base de nuestro programa es admitir que nosotros, por nuestra cuenta, no tenemos ningún poder sobre la adicción. Pero juntos sí podemos, carnalito, porque el valor terapéutico de un adicto que ayuda a otro es invaluable, incalculable, inigualable. Cuando puedas aceptar ese hecho, habrás completado la primera parte del primer paso. 1. Que padeces de una obsesión que es incontrolable para ti. Y 2. Que padeces de una compulsión que también es incontrolable para ti. Si te has admitido así, entonces ya habrás completado la primera parte del primer paso. Pero hace falta admitir una segunda cuestión para que la base de nuestra recuperación sea sólida, porque son dos partes del primer paso. Si nos detenemos aquí, solo sabremos la verdad a medias. Y la verdad a medias no es verdad. Todos tenemos mucho talento para manipular la verdad. Si nos detenemos aquí, solo sabremos la verdad a medias. Sí, no puedo con las drogas. Ok, vamos a ver la otra parte del primer paso, la vida ingobernable. Sin drogas nos sentíamos mal y nuestra vida era ingobernable. Ahora, ¿cómo definimos una vida ingobernable? El texto básico dice que la incapacidad para trabajar, el abandono y la destrucción no son las tres juntas. Identifícate tú. ¿Has sido incapaz para trabajar, hacerte responsable? ¿Te has abandonado a ti mismo o has abandonado a otras personas? ¿Has abandonado situaciones? ¿Has abandonado trabajos? ¿Has abandonado ideas? ¿Ha habido destrucción en tu vida? ¿Algún tipo de destrucción? Porque estas son las características fáciles de ver en una vida ingobernable. Por lo general nuestra familia se siente decepcionada, frustrada y confusa por nuestra conducta y a menudo nos rechaza o simplemente nos abandona. Tener trabajo otra vez, ser aceptados por la sociedad y estar reconciliados con la familia no significa que nuestra vida sea gobernable. Aceptabilidad social no equivale a recuperación. Ve alrededor, muchos compañeros ya traen su carro nuevo, ya están con la familia, ya tienen su trabajo otra vez, pero como no han comprendido lo que es una vida ingobernable, tarde o temprano llega la obsesión, empiezan a consumir, entra la compulsión y vuelve a ser una vida ingobernable. Y vuelve la vida ingobernable, la incapacidad, y perdemos todo otra vez. Llegamos a la conclusión que la única opción que teníamos era cambiar completamente nuestra vieja forma de pensar o volver a consumir. Completamente nuestra vieja forma de pensar o volver a consumir. Cuando ponemos lo mejor de nuestra parte, todo esto nos funciona de la misma manera que les ha funcionado a otros. ¿Todo esto qué? Un adicto que solo deja de consumir no aprovecha todos los beneficios que este programa da. Empezamos a cambiar cuando ya no pudimos aguantar nuestra vieja forma de ser. Ahora tenemos que empezar en un cambio de personalidad, como nos lo decía el capítulo anterior. A partir de aquí comenzamos a comprender que cada día sin drogas, pase lo que pase, es un día de triunfo. Rendición significa no tener que luchar más. Aceptamos nuestra adicción y la vida tal cual es. Estamos dispuestos a hacer lo necesario para mantenernos limpios, incluso lo que no nos gusta. Antes de hacer el primer paso estábamos llenos de temor y dudas. Muchos nos sentíamos perdidos y confusos. Creíamos ser diferentes, pero al practicar este paso consolidamos nuestra rendición a los principios de NA. Nuestra rendición no es solo ante las drogas, sino también ante mi incapacidad para vivir la vida tal cual es cuando dejo de consumir. Esta es mi rendición a los principios de NA y solo a partir de este momento empezamos a superar la alienación de la adicción, la separación que nos causa la adicción, la soledad, la desolación, la destrucción que nos causa la adicción. La parte espiritual es nuestro egocentrismo total. Ya vimos la parte mental y la parte física. ¿Cuál es la parte espiritual que también conforma esta enfermedad? Mi egocentrismo total. Creíamos que podíamos parar cuando quisiéramos, a pesar de que los hechos demostraban lo contrario.
La negación, la sustitución, los pretextos, las justificaciones, la desconfianza en los demás, la culpa, la vergüenza, el abandono, la degradación, el aislamiento y la pérdida de control son los resultados de mi enfermedad. Esa es mi vida ingobernable. Esa es la vida que no puedo manejar con todas estas cosas. Ya no está hablando de drogas, ya está hablando de mi vida, de mis sentimientos. Ahora veamos el resultado del manejo de tu vida. Yo tuve que ver esto también. Dejando de consumir, mi autoestima seguía igual, solo había dejado de consumir. Todavía no creía que yo era capaz de recuperarme. Mis anhelos no se estaban cumpliendo, de hecho todos mis anhelos estaban rotos todavía. Mis sueños, mis ambiciones personales no se cumplían dejando de consumir nada más. Mis emociones estaban por todos lados, inquieto, descontento, aburrido, en conflicto con los demás, en guerra. Mi economía había mejorado un poco, pero yo no había sabido manejarla. Mis relaciones personales seguían dañadas, o sea, mis relaciones familiares cercanas seguían dañadas. Mis relaciones sociales todavía seguía con los daños causados, las consecuencias de mi adicción. Y mi sexualidad estaba también por todos lados. Porque una persona adicta se desinhibe y le pones a lo que sea. En el capítulo anterior hablaba de que manipulamos a personas a través del sexo, hombres y mujeres, es decir, los hombres manipulando a las mujeres y las mujeres manipulando a los hombres, o incluso hombres manipulando a hombres, mujeres manipulando a mujeres. Seas homosexual, metrosexual, trisexual, heterosexual, usábamos el sexo para manipular a otras personas, nuestra sexualidad estaba dañada también. El resultado de una autoestima lastimada, de los anhelos no cumplidos, de las emociones disparadas, de la economía sin rumbo, de las relaciones familiares deshechas, relaciones sociales maltrechas y una sexualidad también sin rumbo. El resultado es insanidad. Una persona no puede estar bien, no puede sentirse bien, tiene problemas. Mi adicción a las drogas, mi uso obsesivo y compulsivo había lastimado todas las partes de mi vida. Estaba yo viviendo una vida de insanidad. El ingobernable no soy yo siempre creí que el ingobernable era yo y lo presumía en las tribunas. Es que soy bien ingobernable, soy un cabrón. No es cierto. Paso dice que yo no podía gobernar mi vida. No dice que yo era un ingobernable, dice que yo no he podido gobernar mi vida. El gobierno tiene poder de decisión, tiene voluntad. Un buen gobierno tiene un buen país. Cuando estoy en insanidad, estoy ansioso, enojado, preocupado, celoso, envidioso, temeroso, conmiserado, resentido. Esta inquietud constante me vuelve a hacer consumir. El primer paso dice, no solamente tienes un problema con tu consumo de drogas obsesivo compulsivo, también tienes un problema, te ha ocasionado un problema, que es la destrucción, el abandono, la falta de responsabilidad, la falta de buen juicio para manejar tu vida. Cuando aceptamos ambas cosas, la base de nuestra recuperación es sólida. Esta es la segunda parte del primer paso. Mi problema entonces no es solo el consumo. Mi problema es también mi incapacidad para vivir la vida tal cual es. Y si ese es mi problema, dejando de consumir no se soluciona. Los próximos pasos me van a decir qué tengo que hacer para poder ponerle orden a mi vida. Te recomiendo que por favor escuches los audiovideos anteriores. Te recomiendo que leas los 3 capítulos anteriores. ¿Quién es un adicto? ¿Qué es el programa de Narcóticos Anónimos? ¿Y por qué estamos aquí? Cuando los entiendas, los comprendas y los sientas, este paso, estas 2 partes del primer paso tendrán sentido para ti. Y podrás entonces tomar una decisión y decir, eso es exactamente lo que yo tengo. Y acepto que no tengo ningún poder contra esta terrible enfermedad. Requiere de un grado de honestidad aceptarlo. La aceptación, quedamos que es consentir. Requiere que lo sientas, porque aquí es donde empezamos la recuperación. La ayuda para los adictos empieza en el momento en que somos capaces de admitir nuestra derrota completa. Puede que nos asuste, pero es la base sobre la que construimos nuestra vida. El primer paso significa que no estamos obligados a consumir. Te da una libertad enorme cuando dices, sí lo entiendo.
Algunos tardamos en darnos cuenta de lo ingobernable que se había vuelto nuestra vida. Otros, en cambio, era lo único que teníamos claro. Sabíamos de corazón que las drogas tenían el poder de convertirnos en una persona que no queríamos ser. Al estar limpios y practicar este paso, rompemos esas cadenas. Sin embargo, ningún paso funciona por arte de magia. No solo recitamos las palabras de este paso, sino que aprendemos a vivirlas. Vemos con nuestros propios ojos que el programa tiene algo que ofrecernos. Una vez que hemos admitido esto, hemos hallado esperanza. Podemos aprender a funcionar en el mundo en que vivimos. También podemos encontrar un sentido a la vida y ser rescatados de la locura, la depravación y la muerte. Pero para que eso ocurra, tenemos que tener muy claro qué es nuestra enfermedad y cómo se ha manifestado en nuestra vida y admitirlo, aceptarlo, sentirlo, entenderlo, comprenderlo. Cuando admitimos nuestra impotencia y nuestra incapacidad para gobernar nuestra vida, abrimos las puertas para que un poder superior a nosotros mismos nos ayude. Si tú no puedes y yo no puedo, y lo admito completamente, si bajo la guardia y digo, ya lo entendí, no puedo ni con mi consumo ni con mi vida, ahí, en esa rendición, se abren las puertas para que un poder superior a ti te ayude. Si no tienes un concepto de un poder superior, el segundo paso nos va a ayudar. Para empezar, yo no quería saber nada de ese rollo no me pidan que crea en algo, yo no creo en nada. Pero el segundo paso me desatoró de ahí. Para eso están los pasos. Para lo que tú no sabías, no comprendías o no sentías, te lo hagan entender, comprender, sentir y practicar. ¿Pero cómo? Bueno, eso nos lo va a decir el segundo paso. Cuando lo analicemos, cuando lo leamos detenidamente, cuando hagamos lo mismo que hemos hecho con este primer paso. Lo importante no es dónde estuvimos, sino hacia dónde vamos. No importa de dónde vienes, qué consumiste, cuánto consumiste, con quién consumiste. No importa si tienes o no tienes, eso no nos interesa a nosotros. Nos interesa saber si tienes este problema. ¿Quieres lo que te ofrecemos y estás dispuesto a hacer el esfuerzo para obtenerlo? Has estado esforzándote durante años o no sé cuánto tiempo has consumido. Te ha llevado a la desolación, a pérdidas, a fracasos. Estate dispuesto ahora con la rendición que te da este paso y vayamos al paso de la posibilidad, de la receptividad. Sé receptivo a lo que sigue, porque de todos modos no tienes poder ante esta enfermedad. Y si eres capaz de ser receptivo, de estar dispuesto a recibir esta nueva idea que viene en el segundo paso, entonces has abierto las puertas para que un poder superior a ti te ayude. Lo importante no es dónde has estado, sino hacia dónde vas. Por eso insistimos en que tú te puedes recuperar, aun cuando tu mente te dice que no. Abre las puertas a que un poder superior a ti te ayude, porque no llegamos rebosantes de honestidad, receptividad y buena voluntad. Nadie llegó así, yo no llegué así. Yo llegué renuente, terco, a combatir, a debatir, a competir, hablando lo puro güey, sin siquiera saber, sin siquiera haber leído el paso completo y entendido de qué se trataba. No sabía que era una obsesión, no sabía que era compulsión y no admitía que mi vida yo no la había sabido gobernar. Pero cuando eso ocurrió, las puertas de la recuperación se abrieron. Espero que te haya servido esto. Esta es mi experiencia en el trabajo de estos pasos y no refleja ni quiere decir que es la opinión de Narcóticos Anónimos como un todo. Yo solo soy un miembro más. No me considero padrino ni experto de pasos. Comparto contigo mi experiencia, mi fortaleza y la esperanza de que tú también te puedas recuperar. En el próximo audio video vamos a abordar el segundo paso. Ahora vamos a repasar el segundo paso de nuestro texto básico de Narcóticos Anónimos. Cada paso, cada enunciado tiene un capítulo entero y hay que leerlo, hay que entenderlo, hay que comprenderlo para después sentirlo y empezar a vivirlo, a practicarlo. El primer paso nos dijo algo muy sencillo, me dejó muy claro algo, yo no puedo. El segundo paso incluso
inicia de la siguiente forma, ¿no? Poniendo en claro esas dos cosas. Dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía, devolvernos el sano juicio. Si queremos que nuestra recuperación sea continua, entonces es necesario el segundo paso. El primero nos deja con la necesidad de creer en algo que pueda ayudarnos con nuestra impotencia, inutilidad y desamparo. Cuando yo me doy cuenta de lo que ha sido mi vida en el consumo de tantos y tantos años, llegó un momento en que yo ya no pude decidir cuándo ni cuánto consumía. Eso me llevó a la impotencia. La impotencia es falta de poder. Me llevó a la inutilidad y al desamparo. Cuando acepto eso, digo, ok, ya entendí, ya sé, ya siento, ya lo comprendo y lo estoy viviendo. Yo no puedo con el consumo y tampoco he sabido ni puedo manejar mi vida. No lo he sabido hacer. ¿Qué hago ahora? Y entonces se nos presenta el segundo paso. Para llenar ese vacío de impotencia y de inutilidad, necesitamos algo que lo llene. Este es el propósito del segundo paso, dice nuestro texto. Y también menciona algo muy importante. Al principio no nos tomamos en serio este paso. Lo pasamos por alto con muy poco interés hasta que nos dimos cuenta de que los demás no funcionarían si no practicábamos este. Incluso aunque admitiéramos que necesitábamos ayuda con nuestros problemas de drogas, muchos no reconocíamos la necesidad de tener fe y sano juicio. Bueno, si tenemos una enfermedad progresiva, incurable y mortal, necesitamos ayuda. Y muchos de nosotros no la encontramos en la psiquiatría, en la medicina, en la religión. Muchos de nosotros teníamos serios conflictos con la religión. Y yo me di cuenta en la práctica de este paso, trabajándolo con mi padrino, me di cuenta de algo muy importante. Y muchos hemos compartido acerca de esto en las personas con las que yo ahora trabajo estos pasos. Que mi problema y mi conflicto no era con un poder superior. Mi conflicto era con la religión. Porque yo no quería ni aceptaba la religión de mi madre, de mis hermanos, de mis hermanas, de mi compadre, de mi comadre, del mundo, de Occidente, de Asia, y etcétera, etcétera. Yo no quería saber nada de religión, pero sabía que debía haber algo más poderoso que yo, más poderoso que tú y yo, más poderoso que todos. Tenía un leve vestigio, así como una lucecita pequeñita al final del túnel de que tal vez sí existiera algo. Y entonces el propósito del segundo paso es precisamente hacer eso, quitarme esa idea de que yo relaciono a Dios o relacionaba a Dios con la religión. Y entonces ahí se paraba todo. Decían, no, yo no le entro a este rollo. No le entro a este rollo de que Dios, que me castiga, que me vigila, que ve de noche, que ve todo lo que hago, que escucha todo lo que hago, que me va a castigar, que me va a enjuiciar, que es el peor juez que pueda haber, porque este sí sabe, este sí ve, este sí está en todos lados. Y entonces tenía yo esa idea de un Dios castigador. Sin embargo, en este paso no menciona a Dios todavía. Dice que yo necesito un poder superior a mí. Superior a todo lo demás. Porque si el primer paso me dice, tú no tienes ningún poder sobre esa obsesión que te hace consumir y sobre esa compulsión que te hace seguir consumiendo. Y ve tu vida, David. Y entonces veo mi currículo de desmadres, de destrucción, de abandono, de soledad, de tristeza, de frustración, de desolación. Veo todo lo que me ha causado esta enfermedad. Y entonces digo, si yo no puedo, y si los lugares a donde he ido y a las personas a las que he intentado pegármeles o creer, si yo no he logrado encontrar eso en ningún lado. Yo creo que a los 17 fue la primera vez que mis hermanas me mandaron a un retiro espiritual. Y salí de ahí muy bien, solamente para al siguiente día o a los 2 días volver a consumir. Y después intenté con gurús, intenté leyendo libros de autoayuda, intenté leyendo diferentes libros religiosos. Incluso cuando estuve en prisión, tienes acceso a 2 cosas en todo momento. Una, al correo que recibes, porque es un derecho federal, es un privilegio que tienes. El correo siempre te va a llegar. Y la otra es a tener acceso a literatura religiosa. Entonces, incluso ahí leí un poco del Corán, leí otros libros religiosos y nada me convenció. Tenía yo un grave resentimiento en contra de la religión.
pero creía que había algo. Solo que toda la costra que tenía yo encima, todo el daño, todo el rencor, toda la vergüenza, toda la frustración, todo el temor que tenía y toda la culpa que andaba arrastrando con tantos años de consumo, no me creía digno de que algo más poderoso que yo siquiera me volteara a ver. Creí que yo estaba apartado de todos ustedes. Creí que yo no tenía derecho ni siquiera a concebir algo así. Entonces, cuando empiezo a trabajar este paso con mi padrino, me doy cuenta de dos cosas. Una, necesito algo que me ayude. Necesito ayuda y no la he encontrado aquí. No hay otro ser humano que me pueda quitar esta obsesión y esta compulsión. La medicina no ha logrado, con todos los avances, la ciencia con todos sus avances, no ha logrado encontrar ese antídoto, esa inyección o ese medicamento que me quite esa obsesión de consumir. Me pueden sedar otra vez, pero no me lo pueden quitar. Y no lo encontré en otras personas. Y no puedo yo decir, ok, soy un adicto que no puedo con mi consumo y no puedo con mi consumo obsesivo y compulsivo de estas sustancias. No puedo con ello. Mi vida no la he sabido gobernar. Si yo fuera una empresa, la empresa David está en bancarrota. Quiere decir que yo no he sabido manejar esta vida. Yo no he sabido manejar esta empresa. Mi autoestima está deshecha. Mis anhelos son inexistentes. Mis emociones están por todos lados. Mi economía es inexistente. Mis relaciones personales están destruidas. Quiero decir, familia, esposa, hijos, bueno, amantes si quieres. Si no se está tambaleando, está completamente destruido. Mis relaciones sociales con el mundo estaban deshechas también. En el trabajo, broncas. Con la calle, con los vecinos, con el mundo tengo problemas. No he mantenido amigos, he perdido amistades, he quemado puentes por todos lados. Mis relaciones sociales también están destruidas. Mi físico no se diga. ¿Qué le pasa a un adicto cuando consume obsesiva y compulsivamente? Nos dejamos de cuidar, muchos nos dejamos de bañar, no tenemos el aseo más esencial. No todos, pero muchos sí. Y mi sexualidad está desbordada por todos lados. Nada está estable. Todas esas partes son la empresa David. Y en las manos de David esta empresa está hecha un desmadre, un desastre. A mí me quedó muy claro en el primer paso que yo padezco de una obsesión mental que me hace consumir en los momentos menos indicados o me hace seguir consumiendo. A mí me quedó muy claro que cuando empiezo a consumir entra una compulsión en mi cuerpo que me pide más y es un mandato y sigo consumiendo sin parar hasta que se acaba. Y después tengo que ir a robar, a manipular, a dañar, a engañar o a usar a alguien o a usarme a mí mismo para seguir consumiendo porque estoy bajo el orden, el mandato de la compulsión física. Mi cuerpo pide más. Y también me quedó muy claro que mi vida en mis manos es inmanejable. Al principio yo creía que yo era el ingobernable, ¿no? Yo soy un pinche ingobernable. A mí nadie me ha gobernado, a mí como si fuera yo, no sé, un rebelde sin causa o algo así. Pero me dijo que mi vida es ingobernable, que en mis manos no la he podido gobernar. Y si todo eso es claro para mí en el primero, es importantísimo que nos quede claro en el primero. Si todos los aspectos de mi vida son prácticamente inmanejables, y si padezco de una obsesión y una compulsión que me hacen consumir en los momentos menos indicados o volver a hacerlo, y me hace consumir compulsivamente, aun cuando ya no quiero seguir consumiendo, entonces queda un vacío en mí, una vez que lo admito. Una vez que ese paso entra en mí, entonces pasa algo. Ese paso me deja con la necesidad de creer en algo que pueda ayudarme con mi impotencia, con mi inutilidad y con mi desamparo. No puedo. Entonces tengo que buscar algo que pueda. Falta de poder es mi problema. Tengo que encontrar un poder superior a mí. Un poder superior. Estoy vacío de poder. Yo no puedo, me quedó claro en el primero. El segundo paso dice, llegamos a creer. Y si yo te digo, vamos a ver un partido de fútbol. Y cuando llegamos ahí al estadio, todavía no hemos visto el partido. Nada más llegamos. Ya llegamos, ya estamos aquí. El partido todavía no empieza. No sabemos qué va a pasar. Hemos llegado al estadio. Y si yo te digo, ¿por qué no llegamos a creer? ¿Por qué no llegas a creer? Implica que es un inicio de algo.
¿Por qué no empiezas hoy a creer que un poder superior a ti y a mí te puede devolver el sano juicio? El llegar a creer es indicativo de un inicio, algo totalmente nuevo. El inicio de un concepto que no hemos tenido antes. Por eso en nuestro cuarto capítulo dice claramente, 3 principios espirituales son indispensables: honestidad, receptividad y buena voluntad. La honestidad para aceptar, admitir que yo no puedo y yo no he podido, y estoy convencido que yo no podré solo. El segundo principio, que no es negociable, es el de la receptividad. Es el de este paso. Llegar a creer es algo nuevo y puedes empezar a llegar a creer hoy. Y la receptividad es estar dispuesto a recibir. Y durante tantos años yo no estuve dispuesto a recibir. Como si yo hubiese dedicado mi vida a buscar o a tratar de encontrar un poder superior, y después de 30 años de haberlo buscado, llego y les digo, yo no creo nada porque ya lo busqué por todos lados. Pasé 10 años meditando en el Tíbet o con un gurú en India, y pasé tantos años estudiando teología, y llegó el momento ahora en que les digo a ustedes, yo no creo en nada porque ya lo busqué y nunca encontré nada. Yo nunca hice nada de eso. Lo único que hice fue criticar y juzgar y cerrar mis brazos, cerrar mi espíritu y cerrar mi mente a la posibilidad de que algo superior a mí existía. Nada más por terco, nada más por obstinado, ni siquiera porque ya lo había buscado y no lo había encontrado. Porque yo lo que hacía cuando se trataba de creer en algo superior a mí, yo lo único que hacía era pedir, manifiéstate, muéstrate. Teatros que hicimos, ¿no? Muy buenos actores hemos sido, al menos yo lo fui. Pero el primer paso me dice, quítate esa máscara. Quítate ese disfraz que traes, quítate esa armadura que traes, porque tú sabes muy bien que no puedes y que no has podido, y seguramente tienes una idea también de que nunca podrás, porque la adicción es un poder superior a ti, mi chingón, muy superior a ti. No importa quién seas, no importa qué tanto sepas, qué tanto hayas estudiado, no importa dónde naciste, hay adictos en todas partes del mundo, de todas las clases sociales. Hay médicos, hay jueces, hay doctores, hay políticos, hay atletas, hay artistas que son adictos también, por muy chingones que fueran. Terminaron igual que tú y yo. Gente más inteligente que tú, gente más poderosa y gente más intelectual que tú y yo, padecen el mismo problema que tú y yo. Y terminan igual que tú y yo. Terminan impotentes, inútiles y desamparados. Entonces, si terminamos así, es obvio que necesitamos algo. Y entonces el propósito de este paso es decirte, ¿por qué no? ¿Por qué no te abres a la posibilidad? ¿Por qué no abres tus brazos? ¿Por qué no abres tu mente? ¿Por qué no abres tus ojos a la posibilidad? ¿Por qué no vienes y llegas a creer, tú, donde quiera que estés? ¿Por qué no puedes llegar a creer que hay algo superior a ti? Si la evidencia a través de nuestra historia nos dice eso, ¿por qué no? ¿Por qué no abrirte a recibir esa posibilidad? Después de todo, tenemos una enfermedad progresiva, incurable y mortal, que hasta la fecha no ha tenido ninguna solución a través de la ciencia, la medicina o la religión. Para muchos de nosotros, para algunos sí les ha resultado. De una u otra forma salíamos a comprar nuestra destrucción a plazos. Todos nosotros, desde el que roba en la calle hasta la dulce ancianita que va de médico en médico para conseguir su receta. Todos tenemos algo en común. Buscamos nuestra destrucción de pinchazo en pinchazo, de pastilla en pastilla o de botella en botella hasta morir. Esto es solo parte de la locura de la adicción. Puede que parezca más alto el precio que paga el adicto que se prostituye para conseguir su droga que el que simplemente tiene que mentirle a un médico, pero en última instancia ambos pagan con su vida. La definición de locura es repetir los mismos errores esperando resultados diferentes. ¿Cuántas veces me volví a drogar pensando que esta vez yo podría tener algún tipo de control? ¿Cuántas veces cambié de sustancias, de cantidades, de lugares, incluso de personas con las que consumía, de horarios, de días? No, me voy a esperar hasta el viernes. Es más, no, el viernes no, bueno, si cuando salga de trabajar el viernes, entonces empiezo y seguramente...
solamente para que mi adicción se riera de mí, ese poder superior que es la adicción, poder muy superior a mí, un poder destructivo que me tenía en sus manos, para que me dijera, ya viste, otra vez estás igual, estás en la miseria espiritual, te dejo otra vez en la miseria económica, te dejo otra vez en la miseria emocional, te dejo otra vez en la miseria física, y yo todavía volteo y digo, tal vez fue así esta vez, pero si lo intento de esta otra forma, lo voy a lograr. Ve la locura. Y así pasé durante cerca de 30 años consumiendo. Al principio menos y después más. Al principio acompañado y después sin nadie. Al principio para alivianarme, para después terminar enfermo. Al principio para compañía, para terminar solo. Al principio para tener energía, para después terminar hecho un trapo, un guiñapo. Al principio para sentirme bien, para terminar sintiéndome miserable, vacío, abandonado por mí mismo. El primer paso nos dejó con un vacío y nos dejó con la admisión de que no podemos. Ahora, ¿qué otro poder puede existir aquí que te pueda quitar esta adicción? ¿Sabes cuántas personas tienen suficiente dinero, tienen suficientes recursos para buscar a ese poder humano que les pueda quitar esta enfermedad? Y no existe ese poder humano. Ahora, en nuestro texto, al principio, dice que estamos en las garras de un gravísimo problema, cuya solución es de naturaleza espiritual. Así es que este programa habla de principios espirituales, habla de una conexión con algo superior a nosotros. Y también en el 4º capítulo dice que lo que más nos derrotará en nuestra recuperación es una actitud de indiferencia o apatía con principios espirituales. Así es que, ¿por qué tiene que ser espiritual este programa? Porque no hay de otra, mi chingón. No hay de otra. Porque no existe el poder humano que nos pueda quitar esto. Pero ¿qué si sí existe algo que tú puedas concebir? A quien puedas pedir ayuda, a quien abras tus brazos, a quien abras tu espíritu, a quien abras tu mente. ¿Qué si existe algo y eres receptivo a esa idea? Al llegar al programa muchos nos dimos cuenta de que volvíamos a consumir una y otra vez, a pesar de que sabíamos que nos estábamos destruyendo. Nos estábamos destruyendo. Locura significa consumir día tras día sabiendo que el único resultado es nuestra destrucción física y mental. La obsesión de consumir drogas es lo más evidente de la locura de la enfermedad de la adicción. Necesitamos algo que pueda devolvernos el sano juicio. ¿Qué es el sano juicio? Primero hay que ver cuál es la insanidad. Y la insanidad es nuestra obsesión por seguir consumiendo a pesar de que el único resultado es nuestra destrucción física y mental. Y agrégale eso la destrucción de la autoestima, la destrucción de relaciones personales, la destrucción de relaciones sociales, la destrucción de nuestra, o la desvariación de nuestra sexualidad, nuestra economía, nuestras emociones. Eso es insanidad, porque lo buscamos una y otra vez, tanto tú como yo, como la viejita que va buscando llenar su receta y que tiene que mentirle a un médico, como tú que te has prostituido, o yo que he vendido mi dignidad para poder seguir consumiendo. Esa es la insanidad. Primero tenemos que aceptar la insanidad. Hacemos lo mismo intentando obtener diferentes resultados. A veces dejamos de consumir por un tiempo. Yo dejaba de consumir por unos meses o algo porque tenía que hacerlo, porque me estaba llegando el agua hasta el cuello, más arriba todavía. Tenía que hacer algo. Lo hacía con fuerza de voluntad. Había obtenido una buena chamba, un buen trabajo. Ya me había perdonado a mi familia o mi esposa y ya les había prometido a mis hijos, a mis hijas, ya les había prometido que yo no iba a hacer esto otra vez. Y entraba la obsesión en mí. Empezaba a consumir creyendo que esta vez iba a consumir nada más poco y terminaba consumiendo por varios días. Y terminaba encerrado en total pánico. El pánico que me causaba la psicosis de las drogas que yo consumía y el pánico de volver a enfrentarme a la vida otra vez y caminar. Esa caminata de la vergüenza de regreso a casa, esa caminata de la vergüenza para tocar otra vez la puerta, ese tramo de 2 cuadras para llegar a casa, 1 hora, no sé cuánto, que se hace eterno, Estás destrozado, destrozada y tienes que volver a enfrentarlos y decirles, no sé qué hacer. Y no te creen.
Ellos no saben, ellos no conocen la naturaleza de esta enfermedad. Y los síntomas de nuestra enfermedad no son iguales a los de al síntoma de una persona que tiene diabetes y a los síntomas de una persona que tiene algún otro tipo de enfermedad, cáncer o qué sé yo. No, los síntomas son actitudes antisociales. Manipulamos, engañamos, robamos, usamos, engañamos y dañamos a las personas y a nosotros mismos. Dime tú quién, si no es otro adicto, te va a entender. Cuando dejamos de consumir, empezamos a sentir el dolor de vivir sin sustancias y no tenemos nada que las reemplace. Porque si tu problema son solo las drogas, entonces tú tienes un problema con tu consumo de drogas. Es posible que abusaste de las drogas, pero cuando dejas de consumir, tu vida vuelve a la normalidad. Entonces tu problema eran las drogas. Pero si eres un adicto y dependes de las drogas y las consumes para vivir y vives para consumirlas, entonces, cuando dejas de consumirlas, empezamos a sentir el dolor de vivir sin ellas y sin nada que las reemplace. Este es el dolor que nos obliga a buscar un poder superior a nosotros que nos alivie de la obsesión de consumir. El proceso de llegar a creer es similar en la mayoría de los adictos. Casi todos carecíamos de una relación con un poder superior que funcionase. Entonces, creer que existe un poder superior para nosotros no es suficiente, pero creer que existe y que puede devolverme el sano juicio, que puede quitarme esta obsesión, ese es el propósito del segundo paso. No tan solo creer que existe, sino creer que puede. Que puede. Y entonces entendí el segundo paso por fin. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en un poder superior? Sí, yo creo. ¿Pero crees que puede? ¿Crees que puede quitarte esa obsesión que has acarreado por varios años de consumo? ¿Crees que puede devolverte el sano juicio para que puedas entonces estar en paz contigo, estar en paz con los demás y estar en paz con un poder superior? ¿Crees que puede darte eso? ¿O nada más crees que existe? Porque si crees que existe nada más, pues entonces hace falta que le des poder. Lo que necesitamos es un poder superior a nosotros, que pueda devolvernos el sano juicio. El proceso de llegar a creer es muy similar en la mayoría de nosotros. Casi todos carecíamos de una relación con un poder superior que funcionase. Comenzamos a desarrollar esta relación admitiendo simplemente la posibilidad de la existencia de un poder superior a nosotros, la receptividad. La mayoría no tenemos problemas en admitir que la adicción se había convertido en una fuerza destructiva en nuestra vida. Si es una fuerza destructiva, es un poder destructivo. Quiere decir que estamos en las garras de un poder destructivo y necesitamos un poder constructivo ahora. Nuestros mejores esfuerzos concluían en más destrucción y más desesperación. En un momento dado nos dimos cuenta de que necesitábamos la ayuda de algún poder superior a nuestra adicción. Nuestra concepción del poder superior depende de nosotros. Nadie va a decidirlo en tu lugar. Puede ser el grupo, puede ser el programa o puede ser Dios. Lo único que se nos sugiere es que este poder nos quiera, nos cuide y sea más fuerte que nosotros. No necesitamos un juez, no necesitamos un verdugo, necesitamos un poder que nos quiera, que nos acepte, que nos cuide y sobre todo que sea más fuerte que nosotros. No hace falta que seamos religiosos para aceptar esta idea. Lo importante es que abramos nuestra mente para creer, la receptividad, que estés dispuesto a recibir esta nueva idea, que estés dispuesto a concebir a un poder superior. Concebir es dar vida, pero también es el inicio de la vida. Por eso llegamos a creer. Aunque no hayas creído ayer, aunque no hayas creído hace 2 años, pero si llegas a creer hoy, es un nuevo inicio, algo totalmente nuevo llegar a creer. El principio espiritual de este paso es la receptividad y se puede aplicar en términos sencillos como estar dispuestos a recibir o nuestra capacidad para abrir nuestra mente a una nueva idea. Una, llegar a creer que un poder a nosotros mismos puede devolvernos el sano juicio, que puede. 2 partes esenciales en este paso. Si no crees en nada más llegar a concebir la posibilidad de que ese poder existe y de que ese poder te puede restaurar, te puede reconstruir. ¿Por qué no? Me preguntó mi padrino, ¿quién eres tú para decir que no existe? ¿Qué has hecho para buscarle? Lo único que tienes, David,
es una idea nada más de que no existe. Esta es una nueva idea de que no tan solo existe, sino que puede restaurarte, puede reconstruirte. Y dije, como yo no tengo poder, como yo no puedo, voy a concebir que algo más puede. Y era mi concepto. Llegué a creer que un poder superior a mí me podía devolver el sano juicio, quitarme esta insanidad de consumir y consumir y consumir y destruirme, destruirme, destruirme. Porque aquí abajo, entre los seres humanos, no lo había encontrado. Y no sabes cuántas cosas intenté. No sabes con cuántas personas hablé. Mi familia, con toda la ternura del mundo para que me quitaran este grave problema que yo tenía, me llevaron con una señora que venía desde un lugar que en México se llama, en un estado de México que se llama Veracruz, donde están los mejores brujos. Y mi madre me llevó ahí con esa señora. Y la señora me bañó con agua con hierbas, me hizo cerrar los ojos, prendió una vela y me preguntó qué color veía yo. Y le dije qué color. Y me dijo el nombre de mi ángel de la guarda. Y me dijo que si hacía esto tantas veces diarias. Te puedo decir todos los detalles, pero no funcionó. Yo seguía consumiendo. Fui a retiros espirituales. Y no estoy hablando en contra de retiros espirituales, y no estoy hablando en contra de hechiceros, y no estoy hablando en contra de religiones, porque a muchos les ha funcionado. Pero yo me identifico con el texto cuando dice, muchos de nosotros buscamos ayuda en la religión, la psiquiatría, la medicina, y no nos bastó. Yo soy uno de ellos. Porque lo que nosotros somos, no somos una confraternidad religiosa, somos una confraternidad espiritual, y tienes tú el derecho de concebir ese poder tuyo. Y para yo concebirlo, tuve que ir detrás de todo eso, detrás de lo que los demás creían, y decir, voy a creer en ti, voy a creer en ti, voy a creer que tienes ese poder, voy a creer en esa posibilidad. Y empezó después algo que ahora puedo decirte, sé que mi poder superior se ha manifestado en mi vida, no tan solo porque me ha quitado la obsesión de consumir, sino porque se manifiesta en mi día de manera que solamente yo reconozco que se manifiesta. De la misma manera que si tú trabajas estos pasos, y no estoy prometiendo nada, se manifestará en tu vida y nos contarás tú. No nos tienes que contar qué concibes como poder superior, porque no queremos convencerte de algo. Queremos que tú solo te convenzas, que tú sola te convenzas, que tú sola concibas algo, para que esto no sea una religión. Porque nuestro programa es espiritual. Porque tiene que serlo. Porque no tenemos otra alternativa. Si tienes otras alternativas, entonces búscalas. Pero si ya lo has intentado, entonces sé receptivo. Sé receptiva. Abre tu mente, abre tus brazos, abre tus ojos. Estate dispuesto y dispuesta a recibir. Ese es el principio de la receptividad. Entonces, puede que nos resulte difícil, pero si nos mantenemos receptivos, tarde o temprano encontraremos la ayuda que necesitamos. Hablamos con los demás y los escuchamos. Vimos cómo se recuperaban y nos contaron lo que a ellos les daba resultado. Empezamos a tener evidencias de un poder superior que no podía explicarse del todo. Y frente a estas pruebas, comenzamos a aceptar la existencia de un poder superior a nosotros. Y viene una frase que cuando la leí es tan sencilla pero tan poderosa. Al final de la lectura de este paso en el texto básico. Dice, podemos utilizar este poder mucho antes de comprenderlo. Podemos utilizar este poder mucho antes de comprenderlo. A medida que vemos las coincidencias y los milagros que suceden en nuestra vida, la aceptación se convierte en confianza. Comenzamos a sentirnos a gusto con nuestro poder superior como fuente de fortaleza. Conforme vamos aprendiendo a confiar en este poder, empezamos a superar nuestro miedo a vivir. El proceso de llegar a creer nos devuelve el sano juicio. La fortaleza que nos impulsa a la acción proviene de esta creencia. Es necesario que aceptemos este paso para emprender el camino de la recuperación. Es necesario, no es negociable. No te puedes quedar aceptando nada más que tienes un problema sin ir en busca de la solución. Y la solución es un poder superior a nosotros. Espero que este segundo paso no te sea tan complicado. Es más complicado no creer. Es más complicado ser obstinado. Es más complicado ser terco o terca. Es más complicado vivir la vida aceptando que no puedo y seguir haciéndolo. La vida de un adicto
en consumo es 1000 veces más complicada que en el trabajo de estos pasos, que en abrir mi mente, mi espíritu, lo que sea que tengas que abrir para que puedas concebir algo nuevo, esta nueva idea. Es menos complicado que lo otro. Y es menos complicado que vivir en los grupos, que estar en los grupos, noche tras noche, hable y hable, quéjete y quéjete. Todo está mal, tu esposa, tus hijos, la vida, la política, los del grupo. O sea, es más complicado participar en una confraternidad por terco, por obstinado, por obstinada, sin practicarlo, y convertir una reunión en una junta de quejas, en una reunión de codependientes, en una reunión de neuróticos. Cuando tú trabajas estos pasos, cuando yo acepté que no podía, cuando llegué a creer que algo más a mí, más poderoso a mí, podía, entonces estaba listo para entregarme a ese algo. Si tú ya concebiste el primer paso, tú vas a querer empezar a practicar este. Tú vas a querer en algún momento, tú, donde quiera que te encuentres, abrirte a la posibilidad de recibir. Y una vez que estés en paz con este concepto de ser receptivos, vas a ir aprendiendo a confiar en este poder. Vas a superar tu miedo a vivir. El proceso de llegar a creer nos devuelve el sano juicio. Ese proceso de llegar a creer es la fortaleza que nos impulsa a la acción. Proviene de esta creencia. Me dijo mi padrino, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú para decir que no? Si no eres más que un adicto impotente. Eres un adicto sin poder. Eres un adicto que ante toda la evidencia no ha podido, no puede y seguramente no podrá. ¿Quién eres tú para no llegar a creer que existe algo más poderoso que tú que pueda restaurarte? Y entonces dije, va. Sí, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y algo se abrió la posibilidad, el camino a la recuperación se abrió. Para que sea continua mi recuperación, tengo que ser receptivo a una nueva idea. Tengo que tener un poco de humildad. Tengo que tener receptividad. Quiero que algo quede muy claro. Este no es el trabajo de los pasos. Simplemente lo que hago es un repaso de lo que dice nuestro texto básico y le agrego un poco de mi experiencia. Yo no soy padrino, yo no soy experto en pasos, yo soy un adicto en recuperación. ¿Sabes que adicto quiere decir esclavo? La palabra adicto viene del latín addictus, y en la vieja Roma, cuando alguien tenía deudas que no podía pagar, se le designaba a esa persona a quien le debía. Es decir, aquí está, haz con él lo que quieras. Y esa persona tenía el derecho de encarcelarlo o de tenerlo como esclavo para que pagara sus deudas. Y en latín a esa persona se le llamaba addictus. De ahí viene la palabra adicto y la palabra adicción. Yo fui un esclavo. Pero este concepto de este segundo paso me empezó a romper esas cadenas para que yo empezara a liberarme de ese concepto, de esa idea. Yo llegué a concebir que algo más poderoso a mí podía restaurarme. Podía incluso cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar. Y no importa qué sea, no importa qué sea en lo que tú o yo crea. Lo importante es que lleguemos a creer que algo más poderoso a nosotros puede ayudarnos para ya no ser esclavos. Yo ya no soy esclavo. Yo me he recuperado a mí. La recuperación es un proceso constante, pero puedo decirte sin lugar a dudas que yo me he recuperado a mí, a David, para poderles dar a los demás un David diferente, un David lo más responsable posible, un David lo más honesto posible. Yo, todos los días, al despertar, acepto que yo hoy no puedo consumir, simplemente porque no puedo, porque soy impotente ante ello. Y todos los días llego a creer que Dios, como yo lo concibo, puede restaurar mi sano juicio para tener un buen día, para no discutir, para no pelear, para no estar en conflicto con ustedes, mucho menos en mi grupo. No hay nada peor que dos adictos en conflicto en un grupo de recuperación, donde hay 12 pasos maravillosos con un proceso para poder estar en armonía conmigo, en armonía con mi poder superior y en armonía con los demás. No hay nada peor que dos adictos peleándose o un adicto juzgando a otro adicto, que uno es más pendejo que el otro, que uno no quiere. El último juez y el último verdugo de un adicto debe ser un adicto. Yo soy un adicto en recuperación. Gracias a este programa, gracias a personas que estuvieron dispuestas a ayudarme, gracias a que yo decidí también confiar en ellos, gracias a que yo reconocí y admití que yo no puedo, gracias a que admití que mi vida no la sabía manejar, gracias a que llegué a creer que había algo, un poder superior a mí que podía restaurarme, gracias a que una vez
que reconocí que yo no podía, y una vez que llegué a creer que algo más podía, decidí entonces también entregarme a ese poder y decirle, aquí estoy. Y eso es lo que vamos a tratar en la próxima grabación, el tercer paso. El primero dice yo no puedo, el segundo dice hay algo en lo que yo creo que puede, y el tercero dice si tú no puedes y si hay algo que sí puede, entonces entrégate a eso que sí puede, a ese poder superior, tal como tú lo concibas. Y esa va a ser la próxima grabación. Te agradezco muchísimo que me permitas compartir. No sabes cuánto agradezco que tú escuches estos audios y sobre todo que los compartas. Porque si un solo adicto o una sola adicta a través de estas grabaciones se encuentra la esperanza y la fortaleza, entonces habremos cumplido el objetivo de darle a ese adicto o adicta experiencia, fortaleza y esperanza. De que no importa, cualquier adicto puede dejar de consumir, perder el deseo de hacerlo y encontrar una nueva vida. Cualquiera, créetelo, yo me lo creí. Nuestra tabla de salvación son los pasos. Si un adictus, es esclavo, necesita ser salvado. Y los pasos son nuestra tabla de salvación. Este fue el segundo paso leído someramente de nuestro texto básico. Te agradezco mucho que me permitas compartir y te agradezco mucho que lo compartas también tú. Si tienes alguna otra opinión, déjame un mensaje y lo podemos hablar. Nuestro texto dice que no debemos ser competitivos entre nosotros mismos porque nos debilita. Mejor vamos a compartir. ¿Quieres compartir tu experiencia? Déjame un mensaje. Podemos compartirlo juntos, podemos hacer una grabación juntos. Yo no tengo ninguna bronca en eso. Deseo de todo corazón que si eres un adicto o adicta, deseo que mi poder superior bendiga tu risa, que bendiga tu vida, que bendiga tu familia, que bendiga tu corazón, tu espíritu y tu mente, que bendiga tu cuerpo, que bendiga tu recuperación, que entre el entusiasmo en ti, que te entusiasmes con la recuperación y no solo la abstinencia. ¿Sabes qué quiere decir entusiasmo? En griego quiere decir en Theos, Dios en ti, como tú lo concibas. Cuando una persona está entusiasmada, tiene dentro de sí a un poder superior a él mismo, a ella misma. Entusiásmate con esto. Cree en lo que tú quieras, concibe lo que tú quieras y como tú quieras. Pero concibe y crea algo, porque lo vas a necesitar. Termina diciendo así el texto: cuando nuestra fe haya crecido, estaremos preparados para el tercer paso. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a hablar del tercer paso. Voy a agregar un poco de mi experiencia. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios tal como lo concebimos. Aquí ya menciona la palabra Dios. A mí se me complicaba mucho la palabra Dios, pero se me complicaba porque yo tenía un problema con la religión, no con la espiritualidad. No sabía lo que era la espiritualidad. Y una frase muy trillada, si tú quieres, pero muy sencilla que muchos decimos por ahí es que la religión es para aquellos que no quieren ir al infierno y la espiritualidad es para aquellos que ya han estado ahí. Y muchos de nosotros hemos estado ahí. Yo creo y concibo la espiritualidad como un contacto directo con mi poder superior. No tengo que pasar por ningún dogma, por ningún tipo de ritual. Es directamente un encuentro, un contacto con mi poder superior. Y eso se obtiene a través del trabajo de los pasos. Puedo decir hoy que ese es mi caso. Yo tengo fe en mi poder superior. Al principio, en este paso, me pedía que tomara una decisión de poner mi vida y mi voluntad a su cuidado, tal como yo lo concebía. Y la libertad de concebir algo propio es extraordinaria. Es lo que nos da esa habilidad de decir por nosotros mismos. Entonces empieza diciendo así: como adictos, muchas veces hemos puesto nuestra voluntad y nuestra vida en manos de un poder destructivo. Yo ya he concebido antes, durante mi adicción activa, a un poder superior a mí, que es la adicción. En realidad, el primer poder superior que yo experimenté en mi vida fue la adicción, porque me dominaba, me transformaba, me ordenaba la obsesión en volver a consumir y me ordenaba la compulsión en seguir consumiendo. Entonces, yo ya había concebido, vivido y sentido a un poder superior, pero era un poder destructivo. Yo estaba en manos de un poder destructivo. Como adictos, muchas veces hemos puesto nuestra voluntad y nuestra vida en manos de un poder destructivo. Luego continúa diciendo: nuestra voluntad y nuestra vida estaban controladas por las drogas. O sea que yo ya he sido controlado por un poder destructivo. Lo que me pide este paso
es que en el segundo, cuando concebí algo por fin, que cuidaría de mí, que tendría el poder de transformarme, entonces ahora estoy a punto de tomar una decisión y de entregarme a ese poder, de entregar mi vida, poner mi vida y mi voluntad a su cuidado. Entonces, mi primer paso, en resumen, yo entendí, comprendí y empecé a sentirlo, vivirlo. Yo no puedo. Yo no puedo con el consumo de drogas obsesivo y compulsivo y yo no puedo manejar esta vida. Mi vida es inmanejable por mí. Entonces, si yo no puedo, mi segundo paso concebí algo que sí puede. Entonces, primer paso, yo no puedo. Segundo paso, tú sí puedes. Mi poder superior, tú sí puedes. Y como yo no puedo y tú sí puedes, me voy a entregar a ti. Me voy a entregar a ti. Y entonces surgió esa entrega. Nos hace énfasis en el hecho de que estamos controlados, de que hemos puesto nuestra vida, nuestra voluntad a ese poder destructivo, porque un poco más abajo dice, durante aquel periodo, cuando estábamos en actividad, todo nuestro ser, cuerpo, mente y espíritu estaba dominado por las drogas. O sea que yo ya me he entregado a un poder que me ha dominado, que me ha controlado y que le he puesto mi vida y mi voluntad en sus manos. Yo ya sé lo que es poner mi vida y mi voluntad en las manos de un poder superior a mí, destructivo, como es la adicción. Entonces hace énfasis en que hemos sido dominados, controlados y que hemos puesto nuestra vida y nuestra voluntad. Por si resulta difícil decir, pero ¿cómo voy a poner mi vida y mi voluntad en las manos de algo más? Bueno, ya lo has hecho. O sea, solo que era un poder destructivo que te controlaba y te dominaba. Entonces, ya sabemos ser dominados y controlados por un poder muy superior a nosotros, como la adicción. Ahora lo que queremos es entonces poner nuestra vida y nuestra voluntad para que nos controle, para que nos domine, que domine esta enfermedad que tenemos. Ese poder es positivo. A todos nos llega el día en que ya no nos quedaba alternativa. Teníamos que consumir por fuerza otra. Éramos dominados, controlados a la fuerza, totalmente desesperados. Y tras haber entregado nuestra voluntad y nuestra vida a la adicción, nos hace otro énfasis, porque nuestro texto básico no deja lugar a dudas. Nuestro texto básico es claro, es conciso, es preciso, es un libro de texto. Entonces, ya nos dijo, en los primeros 2 párrafos ya nos dijo que habíamos puesto nuestra vida y nuestra voluntad en las manos de un poder destructivo, que nos controlaba, que nos dominaba y que nos hacía consumir a la fuerza. Desesperados por los resultados y las consecuencias de esa adicción activa y de esta enfermedad tan terrible, y tras haber entregado nuestra voluntad y nuestra vida a la adicción, buscamos otro camino. Ahora vamos a ser guiados. En Narcóticos Anónimos decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios tal como lo concebimos. ¿Por qué el nombre de Dios? ¿Por qué el nombre de Dios en este paso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no llamarle Dios? En nuestro texto básico al principio, en la introducción, dice que tanto los adictos en potencia como los adictos, según nuestra experiencia, van en un camino cuesta abajo. Vamos en camino cuesta abajo. Estamos en las garras de un dilema desesperado, en las garras de un problema desesperado, cuya única solución es de naturaleza espiritual. Este libro va a tratar de temas espirituales, no hay de otra. Nuestro programa es espiritual y vamos a mencionar la palabra Dios y vamos a mencionar la palabra poder superior. Y si te hace mucho ruido la palabra Dios, llámale como tú quieras, porque tienes el derecho a concebirlo, pero necesitas un poder superior. Y el mejor concepto que tenemos de un poder superior, los seres humanos, en cualquier religión y en cualquier país del mundo, es Dios. Entonces, ojalá no te haga mucho ruido esa palabra, ¿no? Sobre todo para aquellos que no lo conciben, porque cuando yo llegué al programa, yo no quería saber nada de Dios, no me interesaba saber nada de Dios, según yo, ¿no? Pero también me hice la pregunta, ¿y quién eres tú, David? ¿Quién eres tú para pensar que no existe? Entonces, ojalá no te haga mucho ruido, pero para aquellos a que les hace ruido. En Narcóticos Anónimos decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, tal como lo concebimos, tal como tú lo concibas. Este es un paso enorme, pero no hace falta que seamos religiosos. Cualquier persona puede dar este paso. Lo único que se necesita es buena voluntad. Ya no estamos peleando con los conceptos de los demás, ya no estamos peleando con nuestras propias dudas y rebeldía o esta ignorancia que tenemos, porque me di cuenta yo también que nunca lo había buscado, que yo lo que quería es que se me apareciera, que se manifestara en mi vida, pero nunca lo había buscado. Me di cuenta que mi poder superior no me necesita a mí, Dios no me necesitó nunca a mí, yo necesité de Dios. Entonces
Lo racional, en todo caso, sería que yo lo buscara y yo nunca lo busqué. Le grité, blasfemé, la típica mentada de madre, etcétera, etcétera, pero nunca lo busqué. Y la búsqueda se da en estos pasos. Entonces lo único que se necesitaba es buena voluntad. Ya bájale. No puedes, no has podido. Entonces la buena voluntad es nuestra mejor herramienta. Lo esencial es abrir la puerta a un poder superior a nosotros. Abrir la puerta, porque nos pide receptividad. Y la receptividad es estar dispuestos a recibir. Estar dispuestos a recibir. Estar dispuestos a recibir una nueva idea. Estar dispuestos a recibir un nuevo concepto. Estar dispuestos a recibir algo nuevo. Lo único que se necesita es buena voluntad. Lo esencial es abrir la puerta a un poder superior a nosotros. Nuestro concepto de Dios no proviene de un dogma, o sea, de una religión, sino de lo que creemos y de lo que nos funciona. Porque si te funciona a ti el grupo, entonces el grupo es un poder superior. Probablemente no lo llames Dios. Si lo que te funciona es este programa, entonces este programa será tu poder superior. Y no tienes que llamarlo Dios. Lo más seguro es que si en un grupo conoces este programa y practicas este programa y trabajas estos pasos, lo más seguro es que vas a terminar llamándole Dios sin ningún problema. Es lo más seguro. Escucharás a quienes comparten y dicen, pues yo no creo en Dios. Y es obvio que no han trabajado los pasos. Y está bien, los escuchamos con tolerancia, con compasión, con paciencia, esperando que algún día se les ocurra trabajar el programa para que no tengan ese conflicto ya. Pero es muy obvio a la persona que no ha trabajado sus pasos en los grupos. Puede tener 20 años yendo a reuniones. Puede ser el padrino de padrinos apadrinados que nunca ha trabajado pasos y está en lucha, en constante conflicto con los demás, consigo mismo, con su familia, en el trabajo, con la vida. Y eso nos indica que esa persona, por muchos años que tenga asistiendo a reuniones, no ha trabajado sus pasos. Ha logrado abstenerse de consumir. Pero ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es que nuestra vida también cambie, que nuestra vida mejore, que podamos entonces compartir la experiencia, la fortaleza y la esperanza para que los que lleguen empiecen, reconozcan que solamente trabajando estos pasos obtenemos el resultado, que es un despertar espiritual, solamente trabajándolos. El resultado no se da en las reuniones nada más. Observa a tu alrededor, obsérvate a ti mismo y pregúntate si estás en paz con un poder superior, si estás en paz contigo y si estás en paz con los demás. Porque ese es el propósito de estos pasos. Y con este nos vamos a poner en paz también. Este es el proceso para ponernos en paz con Dios o con un poder superior como tú lo concibas. Yo no puedo, mi Dios o mi poder superior sí puede. Yo confío en que sí puede. Y como yo no puedo y mi Dios sí puede, me voy a entregar, le voy a entregar mi vida y mi voluntad. Entonces creo, confío y me entrego. Muchos concebimos a Dios simplemente como esa fuerza que nos mantiene limpios. El derecho a un Dios, tal como cada uno lo conciba, es total y sin condiciones. Como tenemos este derecho, si queremos crecer espiritualmente, es necesario que nuestra creencia sea honesta. Es necesario, es una necesidad. No es negociable. Tu creencia, por pequeña que sea, esa confianza, poquita confianza que estás poniendo en ese poder superior por el que te vas a entregar, debe ser honesta. Descubrimos que lo único que necesitábamos era intentarlo. Sí, porque llegar a concebir un poder superior que sí puede con mi problema, que sí me puede transformar, que sí me puede cambiar, que sí me puede devolver el sano juicio, que es el criterio para actuar de acuerdo a mi edad, que es el criterio para comprender, para servir, para dejar de pelear y evitar los conflictos a través de la práctica de mi programa con las herramientas de cada paso me da. Lo único que necesitaba era intentarlo, pero ese intento tiene que ser honesto. Ese intento tiene que ser honesto. Cuando nos esforzábamos y poníamos lo mejor de nosotros, ni siquiera nos pide que pongamos todo lo de nosotros. Si ponemos lo mejor de nosotros, si esa creencia es honesta
Y si lo intentamos nada más, el programa nos funcionaba de la misma manera que muchos otros. Y aquí viene una frase muy importante. Esta frase incluso está marcada entre comillas, porque nos quiere decir el texto que le pongamos atención. Dice así: el tercer paso no dice, pusimos nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, sino decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, tal como lo concebimos. O sea, no estamos poniendo nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios en este paso. Hemos decidido poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios. Es decir, para que yo demuestre que he decidido poner mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios, tengo que, después de haberlo decidido, echarle acción. Y esa acción se va a manifestar con la buena voluntad, la receptividad y la honestidad con lo que trabaje el resto de los pasos. Porque este paso es solamente una decisión. Cuando yo estoy accionando, cuando yo estoy poniendo mi vida y mi voluntad en las manos de Dios, es cuando estoy trabajando el resto de los pasos. Te hago una pregunta. Están dos pájaros sobre una rama y uno de ellos decide volar. ¿Cuántos pájaros hay en la rama? Hay dos pájaros. Porque uno solo decidió volar. No voló. Entonces el tercer paso me dice: ¿ya te decidiste? ¿Ya crees? ¿Ya confías? ¿Estás dispuesto a entregarte? Y yo digo: sí, ya lo he decidido. Y la decisión indica que viene acompañada inmediatamente de acción. El tercer paso no dice pusimos nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, sino decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios tal como lo concebimos. Hace énfasis en la palabra decidimos y continúa así: fuimos nosotros quienes tomamos la decisión. Ni las drogas, ni nuestra familia, ni las autoridades, ni un juez, ni un terapeuta, ni un médico lo tomó por nosotros. Por primera vez desde que empezamos a consumir hemos tomado una decisión por nuestra cuenta. La palabra decisión implica acción. Esta decisión se basa en la fe. Únicamente tenemos que creer que el milagro que vemos en la vida de otros adictos limpios puede sucederle a cualquier adicto. Yo soy un milagro viviente. Terminé en la calle, terminé en distintas prisiones. Y no digo que un adicto tiene que llegar ahí, porque hay adictos que no llegan ahí. Para ser un adicto no necesariamente tiene que ver con la cantidad de drogas que consumiste, sino tiene que ver con la reacción que tenemos tú y yo si eres un adicto a las drogas. Es nuestra reacción lo que nos hace adictos. Esa obsesión y esa compulsión es lo que nos hace adictos, no la cantidad que consumimos. Únicamente tenemos que creer que el milagro que vemos en la vida de otros adictos limpios puede sucederle a cualquier adicto, porque este programa obra milagros. Y te puedo decir que yo conozco muchos de ellos. En mi grupo existen esos milagros. Y ni él mismo ni ella misma, al igual que yo, pensaba que algún día íbamos a dejar de consumir. Yo creí que yo iba a morir en adicción activa. Estaba absolutamente seguro. 30 y tantos años consumiendo y terminé donde terminamos. Cárceles, hospitales, muerte prematura o muerte espiritual y el abandono. Exactamente ahí terminé. Y los que no han terminado ahí, pues es solo cuestión de tiempo, porque invariablemente terminamos ahí. A uno les toma 20 años, a uno les toma 20 meses. Sencillamente descubrimos que existe una fuerza para el crecimiento espiritual que puede ayudarnos a ser más tolerantes, más pacientes y más útiles en el servicio a los demás. Si el otro poder destructivo, que es la adicción, el otro poder superior negativo que nos controlaba, que nos obligaba, que nos poseía, nos convirtió en personas intolerantes, impacientes, inservibles, llegamos a creer que existe una fuerza para el crecimiento espiritual que puede ayudarnos a ser más tolerantes, más pacientes y más útiles en el servicio a los demás. Existe una fuerza para el crecimiento espiritual que puede ayudarnos a hacer eso. De la misma forma que existió la otra fuerza negativa que nos hizo todo lo contrario. Muchos hemos dicho, y esta es la oración del tercer paso: toma mi voluntad y mi vida, guíame en mi recuperación, enséñame a vivir. El alivio de soltar las riendas y dejárselas a Dios nos ayuda a desarrollar una vida digna de vivir.
Con la práctica diaria se torna más fácil rendirse a la voluntad de un poder superior. Una vez más, cuando lo intentamos honestamente, funciona. Funciona. Este programa es de efectividad comprobada. Muchos empezamos el día pidiéndole sencillamente a nuestro poder superior que nos guíe. Que nos guíe. Ahora, algo que también entendí en este paso. Cuando yo tuve la necesidad, porque creo que, bueno, yo la tuve, creo que muchos la tenemos en algún momento, completamente derrotados por nuestra adicción, sin querer admitirlo, pedíamos ayuda, yo pedí ayuda. Le pedía cosas, le pedía que me quitara esto, pedía que me diera esto, pedía que modificara esto, pedía que volviera fulana, pedía que se fuera fulano, pedía que la policía no me arrestara por enésima vez y que esta vez si me arrestaban, pues no me dieran tanto tiempo y etcétera, etcétera. Y cuando iba a punto de enfrentarme al juez en las celdas, en los holding cells, allá en las prisiones de California, algunas de Arizona y cárceles del condado de Los Ángeles, Orange, Riverside, cuando eso ocurría, yo pedía, por favor, ahora sí quítame, que el juez no vea, que el juez esto, que el abogado sea bueno, que el fiscal no me aviente el libro, etcétera, etcétera. Y siempre había pedido, pero el paso me dice que ahora me voy a entregar, ya no voy a pedir, ya no voy a exigir, no es petición, me dice que es una entrega. Y en vez de pedirle a mi poder superior lo que yo necesitaba o creía necesitar, me entregué a ese poder superior. Así como te entregas y dejas de pelear y te rindes, ponen las manos, te ponen las esposas y te entregas, ¿no? El criminal fulanito de tal se entregó hoy a las 6 de la tarde después de que la Policía Federal, etcétera, etcétera. Y cuando se entregó dejó de pelear. En las guerras, en las batallas, cuando vencía a un lado, el otro lado entregaba sus armas, dejaban de pelear. Y hemos visto películas donde va el ejército rendido o el ejército que ha perdido la guerra, pues van caminando a las órdenes, se han entregado al ejército ganador, se entregan. Este paso es de entrega, no es de petición. No me entrego a ti, Dios mío, para que me des lo que yo necesito. Me entrego a ti para que en tus manos tú me ayudes. Es una gran diferencia. Desde que yo concebí este paso así, primero traté de entenderlo, después empecé a comprenderlo y después lo sentí. Y cuando lo sentí, le dije a mi padrino, yo ya quiero entregarme. Hicimos la entrega juntos. Me entrego a ti para que obres en mí. Libérame de este encadenamiento que es mi propio ego para que yo pueda hacer mejor tu voluntad. Me rendí y me entregué, porque esa es la entrega, es una rendición. Y el que se rinde se entrega. Entonces, el alivio de soltar las riendas y dejárselas a Dios nos ayuda a desarrollar una vida digna de vivir. Con la práctica diaria se toma más fácil rendirse a la voluntad de un poder superior. Cuando lo intentamos honestamente, funciona. Entonces ahora hago 2 oraciones y durante el día, obviamente, muchas entregas, ¿no? Algo con lo que yo no puedo, yo se lo entrego a mi poder superior. Pero fundamentalmente mi oración en la mañana es de entrega. Me entrego a ti, Dios mío, para que tú me guíes el día de hoy, para que tú me des el sano juicio, para no estar en conflicto con mis compañeros, con las personas con las que trabajo, con mis vecinos, con mi familia. Para que me des el sano juicio, Dios mío, para entender que yo no puedo consumir. Te entrego mi adicción, me entrego completo a ti. Te entrego las cosas que yo no puedo hacer. Y entonces mi oración es de entrega al inicio del día. Tú me ayudes a ser más tolerante, más paciente y más útil durante el día. Y en la noche es una oración de gratitud nada más. Porque después de todo, como el día de hoy fui a mi reunión, hoy trabajé, nos fue muy bien en la chamba. Mi madre vino estar en Estados Unidos. Desde el domingo llegó con todas las precauciones por el COVID-19, nos dimos un abrazote, estamos juntos, vino mi prima, se está quedando aquí, o sea, agradezco por todo eso. Primero agradezco y al final pido, pero ya no para mí, pido para los demás, para esos adictos que no pueden dejar de consumir, para esas personas que están enfermas y que no lo aceptan, para esas personas que no han concebido esto de la entrega, para esas personas que no han concebido un poder superior. Pido por ellos. Ya no pido para mí. Yo solamente me entrego. Y al entregarme, sé que estoy en manos que me van a cuidar mejor que yo me he cuidado. Mejor que yo me he guiado y mejor que yo me he enseñado, ¿no? Esta es una entrega.
Continúa diciendo, aunque sepamos que esta entrega funciona, puede que todavía queramos retomar el control de nuestra voluntad de nuestra vida, incluso hasta puede que lleguemos a enojarnos porque Dios lo permite. Hay momentos en nuestra recuperación en que pedir ayuda a Dios es nuestra mayor fuente de fortaleza y valor. Y cada vez que trabajo los pasos con alguien, les hago mucho énfasis en esta parte del tercer paso. Te la voy a repetir. Hay momentos en nuestra recuperación en que pedir ayuda a Dios es nuestra mayor fuente de fortaleza y valor. Podemos tomar esta decisión tantas veces como sea necesario. Y aquí viene la rendición. Nos rendimos tranquilamente y dejamos que el Dios que nosotros concebimos cuide de nosotros. Entonces, esa es la entrega. Me rindo tranquilamente y permito, dejo, me entrego para que sea Dios quien cuide de mí. Puede hacerse 10 veces, 15 veces, 30 veces durante el día. Tranquilamente nos rendimos. Dejamos que el Dios que nosotros concebimos cuide de nosotros. Porque las cosas que yo no puedo hacer, mi segundo paso dice que mi poder superior sí puede. Y yo lo concebí como un poder, valga la redundancia, poderoso, que funciona. Entonces, hay momentos en nuestra recuperación en que pedir ayuda a Dios es nuestra mayor fuente de fortaleza y valor. Fortaleza para cuando te sientas débil, para cuando te gane la emoción, para cuando te gane la ira, para cuando te gane todos estos rollos que pasamos a diario con la vida tal cual es. Necesitas fortaleza y necesitas valor. El valor para cambiar esas cosas que necesitas cambiar. Y esto es una práctica diaria. El alivio de soltar las riendas y dejárselas a Dios nos ayuda a desarrollar una vida digna de vivir. Con la práctica diaria se torna más fácil rendirse a la voluntad de un poder superior. Y más abajo dice que hay momentos en que pedir ayuda es nuestra mayor fuente de fortaleza y valor. Y entonces tomamos esa decisión cuantas veces sea necesario durante el día. Nos rendimos tranquilamente y dejamos que el Dios que concebimos cuide de nosotros. Entonces, si tienes dudas de cómo es esto, pero cómo lo hago, entonces puedes preguntarle a alguien que ya haya trabajado esos pasos y que obviamente los practique diario, ¿no? Porque los pasos no son eventos. No es como, pues yo hice mi primer paso hace tantos años y pues ya, no, el primer paso yo lo practico el día de hoy porque reconozco que yo no puedo consumir. Ese es mi primer paso. Yo admito que yo no puedo, yo soy impotente, gracias. Me ofreces, no quiero, gracias. Soy impotente ante esa parte de mi acción. Y también, cuando mi vida es ingobernable, admito que yo no tengo el control absoluto de mi vida. Yo no la manejo por completo, ahora la maneja mi poder superior. Lo que yo no puedo hacer, mi poder superior sí puede. Lo que yo puedo hacer, tengo esa fortaleza, ese valor para hacerlo. No por mí, es porque algún día decidí rendirme y entregarme para que ese poder superior se empezara a manifestar en mi vida. Entonces, hemos entregado nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de un poder superior a nosotros. Si somos minuciosos y sinceros, notaremos un cambio positivo. Esta es otra parte en que hago mucho énfasis cuando trabajo con alguien en este paso. A medida que comprendemos el significado verdadero de la entrega, nuestros temores disminuyen y la fe empieza a crecer. Ya no luchamos contra el miedo, la ira, la culpa, la autocompasión, ni la depresión. El texto dice que a medida que comprendo el significado verdadero de la entrega, ¿y cómo es que lo voy a ir comprendiendo? ¿A medida de qué? A medida de que lo practique. ¿Cuántas veces sea necesario durante el día? ¿Cuántas entregas tenga que hacer? Con algo que yo no puedo, pero mi poder superior sí puede. A medida que yo haga eso, voy a ir comprendiendo. Y comprender va más allá que entender. Entender puede ser teórico y comprender es ya sentirlo. Entonces, a medida que voy practicando este paso, porque todos los pasos se pueden presentar, la práctica de cada uno de ellos en un solo día. En cualquier momento estás haciendo un inventario y preguntándote si en realidad fuiste tú el de la culpa o debes comprender si en realidad tienes temor. Estás pasando el mensaje, un paso 12, estás orando y meditando, el 11º paso, estás en constante chequeo de tu día para hacer un mini inventario en la noche, es un 10º. O sea, los pasos se practican en la medida que los vamos necesitando en el día. Son herramientas que vamos necesitando y mientras más usamos esas
esas herramientas de la misma manera que un artesano usa su herramienta, o un mecánico usa su herramienta, o un carpintero usa su herramienta, es más diestro en esa herramienta, es más efectivo porque usa sus herramientas. Y los pasos son nuestras herramientas. Cada principio de cada paso nos dice que eso es lo que practicamos, y si lo practicamos, entonces a medida que lo vamos haciendo, se torna más fácil. Los pasos no son eventos, son herramientas que vamos a seguir utilizando por el resto de nuestra vida. Pero qué chingón que ahora tenemos herramientas. Antes no teníamos, antes queríamos construir vidas, queríamos construir casas, queríamos construir hogares, queríamos construir hijos, queríamos construir relaciones matrimoniales, relaciones personales, relaciones sociales, queríamos construir carreras, queríamos construir muchas cosas, pero no teníamos las herramientas adecuadas para hacerlo. Y todo se venía abajo. Esa es mi experiencia. Todo se vino abajo tarde o temprano. Todo se estaba derrumbando alrededor mío porque quería construir paredes con el programa de Narcóticos Anónimos. Nos da herramientas para vivir. Es un programa escrito de manera sencilla para poder aplicarlo diariamente. Si eso dice nuestro texto básico, que está escrito de una manera sencilla para poder aplicarlo diariamente o vivirlo diariamente, entonces quiere decir que este programa se vive diariamente. No un paso ni otro, el que se presenta, la necesidad que se presente para poder utilizar estas herramientas y ahora sí construir una vida mejor, ¿va? Entonces, a medida que vayamos comprendiendo, a medida que comprendemos el significado verdadero de la entrega, nuestros temores disminuyen, la fe empieza a crecer y ya no luchamos contra el miedo, la ira, la culpa, la autocompasión y la depresión, porque se supone que nos hemos rendido. Y nosotros no podemos con muchas de estas cosas, pero mi poder superior sí puede. Por eso es un poder superior. Falta de poder es mi problema, pero ya tengo el poder. No es mío, es el Dios que yo concibo. Entre más entregue y entre más empiece yo a comprender el significado verdadero de lo que es entregarme para no tener que luchar, mis temores van disminuyendo. Mi fe empieza a crecer. Y ya no soy yo quien lucha contra el miedo, la ira, la culpa, la autocompasión y la depresión. Nos damos cuenta que el poder que nos trajo a este programa sigue estando con nosotros y continuará guiándonos si se lo permitimos. Poco a poco empezamos a perder el miedo paralizador de la desesperación. La prueba de este paso se ve en la manera que vivimos. Y la prueba es que cuando yo me rindo tranquilamente y entrego lo que yo no puedo, con lo que yo no puedo lidiar, que es este ruido mental que no cesa, que no se calla. Es una loca la que tengo en la azotea. Hable y hable, diciéndome, creándome conflictos con personas, conmigo mismo, con situaciones, con conceptos, con juicios. Esa loca que tengo ahí arriba se llama ego, es conflicto y siempre me gana y me crea miedo, ira, culpa, autocompasión o depresión. Es un insano juicio mi ego, pero ya no tengo que luchar contra él, porque ahora me entrego a un poder superior que sí puede con eso. Y se lo entrego. Dios mío, tengo miedo. Tengo temor de ir a buscar este trabajo porque pienso que me van a decir que no. Tengo temor de decir no. Tengo temor de decir sí. Tengo temor de empezar a trabajar este programa. Tengo ira contra mis compañeros. Tengo ira contra un compañero en particular. Tengo ira contra mi vecino. Tengo ira contra mi esposa. Bueno, yo no estoy casado, pero bueno. Estuve casado 3 veces, y las 3 se fueron por mi adicción. Bueno, me fui yo porque me corrieron, es la verdad. No es que sea interesante la historia, pero a lo mejor alguien se puede hacer puente de comprensión con ella también. Entonces ya no tengo que luchar yo contra lo que no puedo. ¿Has escuchado la frase que es que me gana el miedo? Sí, porque siempre te va a ganar. ¿Por qué hiciste esto? Es que me ganó la ira. Estaba bien encabronado y me ganó. Claro, te gana. ¿Por qué hiciste eso? Es que me ganó la culpa, güey. Me ganó. Claro, siempre te gana. ¿Por qué estás deprimido? Es que me gana la depresión. Sí. Porque el miedo, la ira, la culpa, la autocompasión, la depresión, la tristeza, todas esas emociones por las que pasamos son señales de un juicio insano. Y no podemos contra ellas. Yo no creo que las emociones se combaten, yo creo que las emociones se sienten, se entregan y se van. Porque yo no puedo con ellas. Si me pongo a luchar con una sola emoción o con un juicio insano mío, voy a perder. Siempre me gana. Pero ya no lucho contra eso, porque ahora entiendo y comprendo el significado verdadero de la entrega.
Y la entrega es rendición, es entregar, de la misma manera que se entrega el ejército que se rinde. No esperas nada. Lo bueno es que estamos ahora en las manos de un poder positivo. Lo único que tienes que hacer es intentarlo. Lo único que tienes que hacer es decidirte. Lo único que tienes que hacer es hacer esa entrega cuantas veces no puedas con algo. Y conforme lo vayas haciendo, iremos comprendiendo el significado verdadero de esta entrega. Nuestros temores disminuyen y la fe empieza a crecer. Entonces, nos damos cuenta de que el poder que nos trajo a este programa sigue estando con nosotros y continuará guiándonos si se lo permitimos. Porque después de todo, si no me entrego, no le estoy permitiendo que me tome en sus manos. No me entrego y punto. No me rindo. ¿Cómo voy a entregar si no me rindo? Para que sea yo guiado, tengo que permitir ser guiado. Y permito ser guiado cuando me entrego, cuando me rindo, cuando bajo mis manos y digo, aquí estoy. Poco a poco empezamos a perder el miedo paralizador de la desesperación. Y la prueba de este paso se ve en la manera en que vivimos. Porque ahora tenemos un poder al cual nos hemos entregado. Porque el primer paso me quedó muy claro, yo no puedo. No puedo ni con mi vida, porque mi vida es ingobernable, no la puedo gobernar. ¿Qué parte de tu vida puedes gobernar plenamente? ¿Qué parte de tu vida? Plenamente, que tengas el absoluto control sobre ella. Puedes escuchar el audio del primer paso y te va a dar un poco más de claridad en cuanto a eso. Entonces hemos empezado a apreciar la vida limpio si queremos disfrutar de otras cosas positivas que tiene la confraternidad de Narcóticos Anónimos para nosotros. Ahora sabemos que no podemos detenernos en nuestro programa espiritual. Queremos todo lo que podamos conseguir. Ahora estamos listos para nuestra primera autoevaluación sincera. Y entonces empezamos con el cuarto paso. En cuanto empieces, en cuanto hayas hecho una entrega sincera, en cuanto hayas dicho, aquí estoy, porque yo no puedo, pero yo empiezo a confiar y empiezo a creer que tú sí puedes. He llegado a creer que tú sí puedes, porque yo no puedo y tú sí puedes, me entrego, para que tú me guíes en mi recuperación, para que me enseñes a vivir. Tómame, aquí estoy, porque ya me he entregado, ya entregué mi vida en voluntad al poder destructivo de la adicción, y el poder destructivo de la adicción me llevó precisamente a la destrucción. Aquí estoy, humilde y honestamente confío en ti. Hay una palabra aquí interesante que dice, hemos empezado a apreciar la vida limpio si queremos disfrutar de otras cosas positivas. Ahora ya habla de cosas positivas porque ya estamos en el poder, en manos de un poder positivo. ¿Recuerdas que al principio decía, muchos de nosotros pusimos nuestra vida y nuestra voluntad en manos de un poder destructivo? Ahora me está diciendo que si quiero yo disfrutar de otras cosas positivas que tiene la confraternidad de Narcóticos Anónimos para mí o para ti, ahora sabemos que no podemos detenernos en nuestro programa espiritual. Queremos todo lo que podamos conseguir. Ahora estamos listos para nuestra primera autoevaluación sincera y empezamos con el cuarto paso, que la decisión implica, ya lo decidí, ahora le voy a echar. Voy a trabajar. Si te decidiste, te entregas, te rindes, permites que ese poder superior que tú concibes te guíe, te ayude en tu recuperación, te enseñe a vivir, te transforme, te cambie, te moldee, te vuelva a pegar esos pedazos rotos en lo que quedamos, el espíritu roto, el corazón roto, la mente rota, las emociones rotas. Si queremos ser reconstruidos, entonces nos rendimos y nos entregamos. Ahora estamos listos para nuestra primera autoevaluación sincera. La palabra sincera se ha mencionado en este paso por lo menos 4 veces, ¿no? Hace varios siglos, cuando se entregaba una escultura a un rey, a una persona acaudalada o a la iglesia, se entregaba la escultura y muchas veces el escultor se le había pasado la mano y estaba defectuosa la escultura, ¿no? Estaba dañada de alguna forma y entonces resanaban esa parte de la escultura con cera, porque la cera se podría modificar el color o el tono para que imitara el color de mármol o de la piedra en que se esculpía esta figura. Y entonces con el tiempo se daban cuenta que la escultura estaba incompleta, que tenía un defecto y que había sido rellenada con cera. Entonces la persona que se encargaba de recibirla le decía al escultor, sin cera, o sea, no te manches, sin trampa, sin cera.
que no rellenaran las partes defectuosas de la escultura con cera. La palabra sinceridad entonces me indica que yo voy a quitarme esos resanes que tengo en el espíritu, en mi mente, que me los voy a quitar y me voy a entregar tal cual soy, sincera, con todas las imperfecciones, con todas las culpas, con toda la vergüenza, con todo el resentimiento, el dolor, el remordimiento, con toda la impotencia, con todo lo que he sido. Me voy a entregar y voy a rasgar esa cera que he estado pretendiendo que estoy bien para aparentar, como se aparenta esa escultura, los defectos rellenados con cera para que aparente que está completa. Me voy a entregar así, tal cual soy, sincera. Me voy a desnudar de las apariencias. Me voy a desnudar de esa idea de que yo tengo poder sobre esta vida que no sé manejar. Me voy a desnudar de esa idea de que yo algún día puedo consumir, porque soy un adicto y no puedo. Me voy a desnudar de esa idea que Dios no existe, porque nada más porque yo digo que no existe. Ahora he concebido que existe. Ahora empiezo a creer, a confiar y estoy dispuesto a entregarme. Y una vez que he hecho esta entrega, una vez que he entendido el paso, una vez que empiezo a comprender conforme voy practicando esta entrega, entonces ya no lucho y voy a hacer mi primera autoevaluación sincera y empezaré con mi cuarto paso. A mí me dijeron de una forma muy clara, una vez que haces el tercero, que lo has concebido, que lo has comprendido, que lo has sentido, y una vez que haces esa oración, yo normalmente acostumbro a hacer una oración junto con la persona con la que trabajamos. Hace una oración él, una oración sincera, porque viene una entrega, una autoevaluación sincera también. Y entonces inmediatamente empezamos a trabajar el cuarto. Este programa está diseñado, está escrito de una forma en que una vez que has comprendido, que has entendido, comprendido, y una vez que sientes el paso, es el momento para dar el siguiente. No depende de que tu padrino te lo diga, porque esto es personal. No depende de que el de que tiene 25 años y él dice que lo hizo a los 5 años, a los 3 años. Es muy personal. No depende de eso. Depende de que tú estés listo, lista para entregarte. Porque cuando decidas entregarte y hagas esa oración de entrega, cualquiera que sea tu oración, entonces estarás listo o lista para hacer tu primera autoevaluación. Y el próximo audio va a ser el audio del cuarto paso. Aparte de lo que nuestro texto básico nos dice y nos sugiere, hay un folleto de guía para trabajar el cuarto paso. Está un poco mejor explicado en las guías para trabajar los pasos y está también muy claro, muy bien explicado en Funciona, Cómo y Por qué. Entonces, ese paso es uno de los pasos más incomprendidos y vamos a utilizar todas las herramientas necesarias para tratar de no confundir a nadie en lo que es un cuarto paso. Es un paso extraordinario. Es un paso que pone orden en nuestras vidas. Vamos a leerlo y a compartirlo en la próxima grabación. Te agradezco muchísimo. Te invito a que te suscribas al canal y que lo compartas también, que lo compartas con otros adictos. Te agradezco mucho. Los comentarios que quieras poner, sean buenos o malos, son bien recibidos. Esto es muy personal. La opinión que ustedes tienen acerca de esto también les pertenece a ustedes. Yo he tratado de hacerlo lo mejor que puedo, es parte de mi servicio, aparte de un servicio de hospitales e instituciones que tengo en mi grupo. Compartirlo me permite que yo lo siga manteniendo dentro de mí. Te agradezco muchísimo. Te deseo un feliz solo por hoy, agradecido con mi poder superior, agradecido contigo porque lo escuchas y agradecido mucho más si lo compartes. Nos escuchamos en la próxima grabación.